Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora restaurandolasendasantiguas.com. Bueno, y nuevamente el Padre nos permite estar un Shabbat más en este lugar. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio exegético de Shemot, Éxodo, capítulo 5 del verso 1 al 23. Y damos gracias al Padre, ¿verdad?, nuevamente por permitirnos hoy dar un nuevo tiempo de enseñanza. Y bueno, vamos a comenzar. Dice en el versículo del 1 al 23, dice que en el capítulo anterior, el Éxodo 4, vimos cómo el Eterno mostró cómo debería creer su pueblo, que Él le enviaba. Le mostró a Moisés su poder a través de señales con las que ellos creerían. Después vimos cómo Moisés quiso mostrar a Yahweh su incapacidad para llevar tal tarea o tan gran tarea. Pero el Eterno le recalcó que Él estaría en todo momento con Moisés. Finalmente, después de todo esto, Moisés salió rumbo a Egipto con Aarón. Acuérdense que él tuvo un encuentro con Aarón, con su hermano, y de ahí partieron para Egipto. Y veremos aquí que el único recriminado es Moisés, cuando empieza el diálogo con Faraón. Y dice que también que encuentros llevados a cabo por Moshe y Aarón con el faraón egipcio y sus resultados de tal reunión. Y cuando yo hacía este estudio sacaba un subtema. Dice el subtema: cuando llega la Besorá, las buenas nuevas de salvación a las familias, y cómo aplicarlo en lo personal. ¿Por qué yo puse este subtema? Porque nos vamos a dar de cuenta que cuando llega Moshe con Aarón a llevar el mensaje de salvación para todos sus hermanos, se levanta un faraón. Y eso mismo no sucede para estos tiempos, cuando usted empieza a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a una familia, a un hogar o a una persona, etc. No va a ser fácil. Y nos vamos a dar de cuenta que este capítulo 5, digámoslo así, haciéndolo como en representación para este tiempo, normalmente cuando usted le va a predicar a alguien, no va a ser fácil. Por eso la gente dice, es que es difícil ganar a un alma. Claro, porque la misma escritura dice que es de sabios el que gana almas. Por eso en ese momento Yahweh tenía que depositar toda la sabiduría y todo su conocimiento y su presencia sobre la vida de Moisés y sobre la vida de Aarón para poder tratar de traer libertad. Dice el capítulo 4 que ellos duraron 6 días. Que esa es la representación de los 6,000 años para la segunda venida del Mashiach. Entonces aquí vamos a empezar a analizar en este estudio morfológico que tal tarea la cual le tocó a Moisés y Aarón no fue nada fácil. Primero, porque se iban a enfrentar al sistema más poderoso del mundo para ese tiempo. Eso no era un pueblito ni era un municipio, era una nación poderosa a nivel del mundo. Y dice que en el versículo 1, y luego del encuentro con los ancianos de Israel y el pueblo fueron Moisés y Aarón, porque primero hubo un diálogo con los ancianos. El primero, Moisés y Aarón tuvieron un encuentro primero con los ancianos y con todas las tribus, que sabemos que era el pueblo de Israel. Hubo una conversación entre ellos. Y ahorita nos vamos a notar algo del por qué el pueblo de Israel estaba esclavizado y por qué Moisés y Aarón tenían libertad para moverse dentro de un pueblo que estaba esclavizado. La lógica no era que Moisés también estuviera esclavizado y Aarón, porque ellos no estaban esclavizados. O sea, no es lógico un pueblo esclavizado y dos personajes como Moisés y Aarón no estaban esclavizados. Tenían la libertad para entrar y salir a Egipto. Pero dice que primero hubo un diálogo con los ancianos de Israel y el pueblo. Fueron Moisés y Aarón al palacio de Faraón
El faraón, este título originalmente significa gran casa. El título que se le da a faraón es gran casa. ¿Por qué? Porque para ese momento, para ese tiempo, ese sistema faraónico, creían ellos tener el poder y el dominio mundial. Ellos creían que tenían el poder y el dominio mundial como nación. Como hoy en día estar hablando que dicen que Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo, o como decir que Rusia es uno de los países más poderosos del mundo. Pero para ese tiempo Egipto era el país más poderoso del mundo. Por eso decían que significaba la gran casa. Se convirtió en el título de todos los gobernantes egipcios, lo cual se relaciona con el concepto egipcio de la deidad del faraón. Se creía que era hijo del dios Ra, ya que Seti es el primer faraón que cambió su capital hacia la región del delta. Muchos creen que este faraón mencionado en Éxodo 5 debe ser el sucesor de Ramsés II, y así vivía de esa manera, utilizando el permiso de entrada que sus altos rangos administrativos en el seno del pueblo hebreo les adjudicaban. Entonces démonos cuenta que para Aarón y Moisés poderse mover dentro de ese sistema, tenía que ser con permiso de los altos rangos administrativos de ese sistema egipcio. Dice en el capítulo 4:15, y tú le hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaréis lo que has de hacer. Por eso cuando él retorna con Aarón, se suponía que Moisés estaba haciendo como el papel de Elohim, era la boca, y Aarón, todo lo que le transmitiera a su hermano, Aarón lo iba a empezar a transmitir. Pero vamos a darnos cuenta que en esta enseñanza, el que habla no es Aarón, el que habla es Moisés. Por eso hubo mucha recriminación hacia Moisés. En medio de esta conversación nos vamos a dar de cuenta que van a haber palabras sarcásticas del faraón, van a haber palabras a modo violento, tal vez parecieran palabras naturales y sencillas, pero nos vamos a dar de cuenta que la manera de contestación de este faraón no son palabras suaves, sino son palabras fuertes, y recriminando a Moisés, como tratando de hacerle burla y como haciéndolo ver burla con el pueblo hebreo. Y lo vamos a notar en el camino. Dice que debió haber sido Moshe quien usó de la palabra, como dijo Adonai el Elohim de Israel. Viene este punto, Adonai el Elohim de Israel, el Adonai Elohim de Israel. Aquí están los dos nombres de Yahweh combinados con el título de la nación. El término Yuhei Baihei representa el nombre del pacto con Yahweh. El nombre de Yuhei Baihei en Israel representa el pacto del Eterno. Y eso lo vemos en Éxodo 3:14, cuando él le dice, Ejie Asher Ejie, yo soy el que soy. Si me llegasen a preguntar, dijo Moshe, ¿qué digo? Y Yahweh le dice, Ijei, Asher, Ijei, yo soy, seré el Olam eternamente, yo soy, seré. Y Yeshua dice muy claro en sus palabras, yo soy el Aleph y el Tab, el principio y el fin de todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Entonces, cuando empieza Moshe a dar su presentación en Éxodo 3:14, ya está relacionando al Eterno con el poderío, con el señorío, pero también con sus atributos. Para muchos que les gusta hacer estudio, dice que Yahweh tiene 72 nombres, que son 72 atributos conforme a la situación de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, si yo hablo Elohim, la palabra Elohim significa juez y príncipe. Por eso cuando dice, ¿de parte de quién tú vas a decir que vas? De parte del Elohim, de parte del juez, del que gobierna sobre la tierra. Cuando hablamos de parte de Yahweh, de Israel, estamos hablando del Yahweh del pacto sobre su pueblo. Cuando estamos hablando de Yuhei Baihei, estamos hablando de Yahweh salva. Porque aquí vamos a ver dos términos en palabras, Elohim, y vamos a ver también Yuhei Baihei, Yahweh.
Entonces dice que en el Éxodo 3:14 se presenta como Ije, Asher, Ije. Se relaciona con el verbo hebreo ser, y es una manera para identificarse con Jacob de Israel y sus hijos. Su pueblo también para traer a memoria, mire también por qué se presenta por Israel o Yuhei Baihei, para traer a memoria la pelea de Jacob con el ángel de Yahweh, donde Jacob venció y fue cambiado su nombre, tal como fue cambiado su nombre. Y para poner un poquito de recuerdo, en Génesis dice que hubo una pelea de Jacob con el ángel de Yahweh, que es Yeshua. Dice que hubo una pelea y en ese momento el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo es que es tu nombre? Pero sabemos que Yahweh ya lo sabe. Y él dijo, Jacob, Jacob, porque Jacob significaba suplantador. Y el ángel le dijo, ya no te llamarás más ya Jacob, sino te llamarás Israel, porque peleaste con Yahweh y peleaste con los hombres. Para haber sucedido esa pelea en ese tiempo, era porque él tenía que ir a enfrentar a su hermano Esaú, Edom, y era el mayor temor de él, por cuanto él había engañado a su hermano en capítulos antes de haber sido bendecido en gran manera. Y dice que él retornó con su familia, con su esposa Raquel, Lea, Bilba y Silpa, retornaron nuevamente, y en ese retorno él tuvo un encuentro con su hermano Esaú, que representaba también Edom, rojo, un poder militar, porque Edom es poder militar, y eso lo estamos viendo ahorita. Dice que cuando él fue a enfrentarlo, su hermano venía con el fin de matarlo, pero a causa de esta pelea que Jacob, Israel, tuvo con el ángel de Yahweh, le dio el poder y el dominio para someter a su hermano Esaú. Por eso dice que cuando se encontraron, Esaú se rindió sobre el hombro de él y lloró amargamente, y hubo un perdón y una reconciliación. Ahora, si lo pasamos en este momento, Israel se encuentra en una situación difícil y tiene que ser libertado. Por eso antes de llamarse Israel se llamaba Jacob. Y sabemos que de Jacob salieron las 12 tribus, salieron las 70 personas que entraron a Egipto en santidad, y durante los 210 años se multiplicaron al punto que eran casi 600,000 hombres mayores, sin contar los niños y sus esposas. Entonces, cuando llega Moshe y hace esta presentación, como la que yo estoy haciendo ahorita, dice que Yahweh Jacob venció y fue cambiado su nombre, tal como enfrentó a Esaú, Edom. Ahora el Elohim de Israel, ahora sí entiende, el Elohim de Israel, que fue el que metió ahora a Moisés, le está diciendo a Moisés, ve y saca a mi pueblo. Entonces los nombres tienen una representación muy poderosa. Cuando dice que es el Elohim de Israel, está significando que Yahweh, a través de Moisés, va a traer un juicio sobre esa nación. En el capítulo anterior vemos que le dice Yahweh a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dices, tengo una vara, bótala al suelo. Esa vara se convierte en serpiente, él la coge por la cola, que significa el sometimiento sobre el imperio Egipto. Sabemos que el imperio Egipto, una de las representaciones del poder de ellos en las coronas, era la serpiente. Iba a ser sometida la serpiente y el sistema egipcio. Ahora el Elohim de Israel, podemos ver que esta es la primera vez que aparece la expresión el Elohim de Israel, y está relacionada con tres cosas: una, con el pueblo de Israel; dos, con la liberación total de la esclavitud; y tres, que en medio de esa liberación Yahweh iba a celebrar una fiesta. Es impresionante esto. En medio de la esclavitud, Yahweh le dice algo a ese faraón, le dice 3 puntos. 1, deja ir a mi pueblo. 2, le pide permiso, y lo vamos a ver ahorita. Muy amablemente, muy cordialmente, muy cultamente, Moisés le dice, por favor, faraón, deja ir a mi pueblo a 3 días para que el pueblo celebre, ¿qué? Fiesta. Tremendo este punto. ¿Cómo así que un pueblo esclavizado, oprimido y todo esto? Y llega el Padre a través de Moisés y prepara todo este escenario profético y le dice 3 puntos: deja ir a mi pueblo, liberación total de la esclavitud y fiesta del Eterno. Eso mismo sucede cuando uno le va a predicar a un alma hoy en día. ¿Va a traer libertad?
Segundo, se va a sacar de la esclavitud. Y tercero, como es pueblo de Israel, van a ser libres para celebrar fiestas. Algo muy parecido a lo que hacemos en este tiempo. Dice que a través de estos dos representantes, Moisés y Aarón, iban a enfrentar el sistema del gobierno de Faraón, Misraín. Y sabemos que Misraín en Egipto significa las limitaciones. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de conocer a Yeshua? Limitados porque estábamos bajo un sistema babilónico y egipcio. No solamente en cuerpo, sino en alma y en mente y pensamientos. Israel tiene un Elohim. Miren lo que está pensando en este momento Moisés y el pueblo de Israel. Israel tiene un Elohim y no eres tú, Israel, porque tiene un Elohim y es eterno. Ese es el propósito de celebrar fiesta. Envía a mi pueblo a festejar o a hacer fiesta. Significa también, esta fiesta significa la palabra también, hacer giros. ¿Cómo iba a salir Israel de su esclavitud? ¿Haciendo qué? Giros en fiesta. ¿Se acuerdan Miriam, la profetisa, la hermana de Moisés? Que dice que hubo un cántico en la boca de ella cuando estaban saliendo de la esclavitud. Pero démonos cuenta que el padre, este punto es muy tremendo. ¿Quién está preparado para que le diga al padre, haga fiesta, gócese, alégrese? Porque yo a usted lo voy a sacar de la esclavitud después de semejante opresión. Que venga el padre con semejante noticia, pues la persona se queda a la expectativa, no, pues yo giro. Yo hago mis giros y hago mis danzas y mi celebración cuando yo salga. Pero aquí Moisés está llegando y está hablando antes de salir el pueblo. Acuérdese que ni mis pensamientos son tus pensamientos, dice Yahweh. Con el Padre tenemos que celebrar las victorias antes de que suceda la batalla. Con el Padre se celebran las victorias antes de que sucedan las batallas. No se le olvide. Porque es que la gente festeja cuando ya hay libertad, cuando ya ven y miran para todos lados y dice, verdad, fuimos libres, ahora sí dancemos. No, las cosas se tienen que hacer anticipadas. Después la fe, la certeza, lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ese era el mensaje que Moisés le estaba llevando al pueblo. Ustedes van a ser libres. Para ustedes va a haber libertad. Hoy se acabó la opresión. Hoy se acaba la esclavitud de 210 años en Egipto. Y él fue y habló con los ancianos y fue y les dio esa noticia al pueblo de Israel. ¿Y qué creen ustedes que ellos pensaron? No, pues qué bendición, ¿no? Como muchos hoy en día que dicen, no, todavía estoy en esclavitud, todavía no he podido ser libre. Y uno le dice, pues celebre porque Yahweh lo va a hacer en su tiempo. Yahweh está buscando la actitud de su corazón. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces miramos que a través de los dos representantes, Moisés y Aarón iban a enfrentar el sistema de gobierno de Faraón, Misraín, Egipto, limitaciones. Y ya sabemos que ya Israel tiene un Elohim y es un Elohim poderoso, dándole a entender a Faraón en ese momento que él no es el único Dios, porque el Faraón en su repertorio ellos creían en muchos dioses. Y vamos a ver más adelante que cuando dice Moisés el Elohim de Israel, y dice él, yo no conozco en mi repertorio y en mi libro a ese Elohim. Llega así en palabras sarcásticas de un Midrash. Ese Elohim del que usted me está presentando, en mi libro de dioses no está escrito. Dese cuenta el pensamiento, ¿por qué? Porque él se creía el Dios superior y supremo, por ser esa nación tan grande y tan poderosa. Pero también vamos a mirar algo, significa también hacer giros en el medio del desierto. Y van y le piden permiso. Pero sabe que también ese permiso del cual el Padre utiliza como instrumento a Moisés es también para empezar a probar el corazón de Faraón. ¿Para empezar a probar qué? El corazón del Faraón. En el versículo 1 dice, se puede apreciar que los ancianos de Israel no asistieron a este primer encuentro con Faraón, tal como le fue encomendado por Elohim a Moisés anteriormente, en el capítulo 4. Y no habiendo ninguna información concreta acerca del motivo de esa ausencia, se acepta la opinión de Flavio Josefo, es un historiador judío. Al respecto, los ancianos, dice, temieron involucrarse y se excusaron uno a uno hasta ausentarse. Todos esta actitud podrá resultar bastante comprensible si tomamos en cuenta que la gente de avanzada edad generalmente prefiere no comprometerse o realizar cambios
en sus ya estructuradas vidas, quizás por carecer de la fortaleza física y espiritual necesaria para emprender las nuevas aventuras y experiencias del Eterno. Y vamos a notar en los capítulos más adelante que la mayoría de los quejumbrosos, como en este momento, a través de este pensamiento de Flavio Josefo, que dice que los ancianos se fueron retirando uno a uno, porque ellos vieron que la situación era muy difícil y que era casi que imposible sacar a 600,000, porque en ese momento era Moisés yendo a libertar a 600,000. Y sabemos que el pensamiento de los ancianos, por su avanzada edad, etcétera, por todo lo que hay en el corazón de una persona adulta, tal vez ellos decían, esto aquí va a haber tropel y va a haber guerra. Entonces los ancianos, ¿qué hacen? No, como que este pleito no va a ser con nosotros, se fueron apartando. Y notemos algo que en el transcurso de los 40 capítulos de Shemot, de Éxodo, vamos a ver que la mayoría de la murmuración hacia Moisés fueron de los ancianos. Entonces ya estamos empezando a notar de entradita, con esta invitación, que los ancianos estaban empezando como a sacar, ¿qué? Excusas. No obstante, ellos quedaron inhabilitados para participar en la comandancia de la campaña para la liberación de Israel, lo que deriva toda la responsabilidad solamente sobre Aarón y Moisés. Cabe recalcar que durante el resto de la epopeya de la salida de Egipto, los 70 ancianos ya no volverán a ser nombrados por la Torá, circunstancia que confirmará esta teoría. Y dijo Faraón, ¿quién es Adonai para que yo escuche su voz? O sea, ¿quién es Adonai? Es que él dice que no tenía conocimiento de ese Yahweh. Segundo, ¿quién es Adonai para que yo escuche su voz? Él no tenía relación con ese Yahweh en el cual Moisés estaba mostrando. El faraón se considera a sí mismo como un dios, un Ra, en aquella época. Todas las entidades nacionales tenían sus propios dioses. La pregunta del faraón refleja que evidentemente le repugna recibir órdenes del Dios de un pueblo que estaba esclavo. ¿Cómo es eso que usted me viene a hablar de un Dios aquí cuando ustedes están esclavos? Piense que estaba pensando Faraón. Si todos ustedes están siendo esclavos en este momento, ¿cómo ustedes se atreven a decir y a presentarme un Dios que mire cómo los tiene a ustedes? Los tiene como esclavos. Y así Satanás hoy en día habla. ¿Qué me viene a hablar usted si mire su vida de esclavitud? Y vamos a notar algo que en este capítulo y con los siguientes capítulos que vienen, Dios no actuó inmediatamente. Dios siempre se toma un tiempo considerado y Dios no actúa como el hombre. El hombre es afanado y angustiado y quiere que todo suceda ya. Y Yahweh se toma como su tiempo. Entonces miramos que aquí dice, evidentemente le repugna recibir un orden del Dios de un pueblo esclavo. Y dice, si este Dios fuera tan poderoso, ¿cómo es que su pueblo cayó en esclavitud? Y eso te dice el Padre hoy, para que tú en tu mente rompas esos pensamientos. Porque a veces decimos, es que yo soy esclavo, es que mi vida todavía sigue en esclavitud, es que me pasa esto, es que me sucede esto, es que mi vida, es que pobrecito de mí, pobrecito, etcétera, etcétera. O nosotros tenemos a veces un repertorio de palabras en contra del mismo Yahweh. ¿Y sabe qué hace Satanás? Así te quería ver. Por eso a veces el Padre no puede funcionar a la manera que Él quiere actuar en la vida de nosotros. Yo quiero enseñarte hoy algo. Yahweh se mueve por las intenciones de nuestro corazón. Lo que tú sientes, lo que tú percibes, lo que tú creas, eso es lo que va a llevar al pueblo a que ejecute mayores milagros sobre tu vida. ¿Qué pasó con la vara? Más que la vara, era la intención en el corazón de Moisés para creer. Sabemos que la vara proféticamente representa a Yeshua, porque Yeshua era el que estaba ahí y es la imagen visible del Elohim invisible, personificado en una vara, como símbolo profético, ¿no? Porque vamos a ver muchas señales proféticas como las vimos en Génesis. Entonces, ¿cómo es que su pueblo cayó en esclavitud? De enviar a Israel, Faraón pensaba que 600,000 esclavos no pueden irse tan fácil. Dijo Faraón, es que es imposible que yo deje ir estos 600,000. A él no le convenía. ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores estudiábamos
que el pueblo de Egipto se había echado tanto a la pereza que los que trabajaban eran el pueblo hebreo. Eran los que se encargaban de la tarea, la paja, de todo el tipo de trabajo. Dicen que ellos trabajaban de día y trabajaban de noche. Al punto que si miramos en el capítulo 3, dice que lo hacía con el fin de que para que el pueblo no se multiplicara. Y dice que el pueblo se multiplicaba tanto que las parteras Fua y Cifra recibían partos de sectillizos. Entre más el faraón los oprimía, más el pueblo hebreo, más el pueblo de Israel se multiplicaba. Pero aquí vamos a ver otra actitud de cómo va a operar el faraón sobre el pueblo. Aquí ya va a venir una presión psicológica y mental. Psicológica y mental. Entonces este faraón dice, no, ¿cómo va a ser posible? Pues pensemos por un momento. El faraón con su corte de todos los que habían alrededor de él no eran cualquiera. Estamos hablando de una potencia, estamos hablando de una nación, estamos hablando de un séquito que estaba alrededor de faraón, que yo creo que eran más de 70, 80, hasta 100, digámoslo así, medio príncipes que estaban alrededor de él, la corte, los generales, los coroneles, como usted le quiera llamar. Eso era un imperio poderoso. Entonces yo creo que él hablaba con ellos, y en medio de esa reunión que tuvo a Aarón y Moisés con él, póngase usted a pensar, dos personajes en medio de un séquito de mucha gente poderosa y guerreros, y él diciendo, pero ¿cómo yo voy a dejar ir a un pueblo que son 600,000 que me han servido por casi 210 años? Dice que durante esos 10 años hubieron 3 imperios faraónicos, los Hicsos, Ramsés II y este que estamos viendo ahorita. Entonces fueron 3 generaciones donde no iba a ser fácil que el pueblo de Israel se fuera. Y eso también nos lleva a pensar para la vida nosotros, cuando uno dice, bueno, yo tengo 30 años, llegué al Mesías, tengo 40 años, llegué al Mesías, tengo 50 años, llegué al Mesías, tengo 60 años, yo creo que ya no tengo ni oportunidad de hacer nada en mi vida. Y aquí el Padre está demostrando que él no necesita de su edad para él hacer milagros a través de su vida. Usted dirá, es que yo estoy anciano, estoy anciana, en fin, los años que han pasado y no he hecho nada en mi vida. Pues aquí el Padre va a reflejar los mayores milagros, que esto no es de edad, escúcheme bien, los propósitos y los milagros del Padre no dependen de la edad que usted tenga. Miramos a un Josías que lo levantó a los 8 años. Él no necesita, él es el que quiere, utiliza como él quiere. Y aquí estamos mirando que es imposible que se vayan 600,000. Dice Faraón, cuando hice tan fácil, dice, no conozco a Adonai. Dice Faraón, no está en mi libro de dioses. Y tampoco Israel, negando lo anterior. Ni conoce al Elohim de Israel, ni conoce al Elohim de los hebreos. ¿Él se estaba haciendo qué? Pero yo creo que él sí sabía, porque él debería tener muchas memorias de Yosef. Porque dicen que cuando Yosef estuvo casi por 80 años, esa nación fue tan fructífera y tan próspera que imposible que este hombre no entendiera lo que sucedió años anteriores. A pesar de que en este versículo anterior les he explicado a Faraón que Adonai es el Elohim de Israel, aquel que con esta perspicaz despectiva respuesta trata ciertamente de disminuir la importancia de esa desconocida divinidad. Sin embargo, un Midrash es un pensamiento, que Faraón no conocía al Elohim de los hebreos por ese nombre, sino lo conocía por el Shaddai, y con el cual solía presentarse ante los patriarcas de Israel en el pasado, y de allí proviene su reacción ante lo que él considera era falso argumento de los delegados hebreos. Esta hipótesis está certificada en el versículo 3 del capítulo 6, dice así: momento en que Hashem le dice a su profeta lo siguiente: y aparecí ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai, y con mi nombre Yuhei Bajei no me hice conocer a ellos. Tal vez dicen que por ese punto, porque los patriarcas lo conocían y lo pronunciaban como el Shaddai, como el Todopoderoso. Tal vez por eso se dice que él no lo conocía. Pero vamos a mirar que más que eso era una negación de él. Pero Moshe y Aarón no se intiman ante la reacción de Faraón y le responden. Aquí vienen varios puntos bien importantes. El Elohim de los hebreos. Y vamos a ver 2 representaciones en este capítulo.
El Elohim de los hebreos, sumando otro detalle sobre su identidad. En el versículo 3 dice, el Elohim de los hebreos, ante la respuesta o ante la supuesta ignorancia por parte de Faraón del nombre de Adonai, Moisés y Aarón hablan del Elohim de los hebreos, del Ibrim. El Elohim de los hebreos, pueblo conocido y descendiente de Abraham, llamado el mismo Ibrim en Génesis 14:13. Por otra parte, el Elohim es Elohim de toda la humanidad. El hecho de que Moisés y Aarón lo llamen el Elohim de los hebreos, porque aquí está hablando el Elohim de los hebreos, quiere marcar solamente el tema de que es pueblo de Israel, el primer pueblo de la humanidad que acepta la idea del monoteísmo. ¿De qué estaba diciendo? Que el Elohim de Abraham, dando a entender que el primer hombre a partir de Abraham fue el que aceptó un solo Dios, un solo Elohim. Entonces llega Moisés con su carta de presentación diciéndole, es que nosotros como pueblo de Israel, como descendientes de los hebreos, reconocemos solo un Elohim. ¿Y a quién le estaba diciendo en su cara? A Faraón. Entonces tal vez usted lo lee y dirá, no, pues no estaba diciendo cualquier cosa. Sí le estaba diciendo y le estaba hablando palabras fuertes. Nosotros, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, reconocemos un solo ¿qué? Elohim. Entonces dice, y hace esta presentación, el Elohim de los hebreos, dando a reconocer que esa humanidad y que ese pueblo, esos patriarcas, esa tribu, iban a aceptar solo un Elohim, el Elohim de Israel. La esperanza de que Yahweh sea reconocido por todo el universo, y eso está en Isaías 54:5, dice así, la esperanza de que Yahweh sea reconocido por todo el universo ha sido expresada por el profeta Isaías cuando dice, pues tú eres redentor, consagrado por Israel Yahweh, de toda la tierra será llamado. Manera para identificarse de todos aquellos como Abraham y Sara, que estuvieron dispuestos a dejar su casa, su parentela, y que cruzaron y no voltearon a mirar atrás, y que estuvieron dispuestos a ir hacia el llamado de Elohim. El Elohim de los hebreos, dice en el versículo 3, nos salió al encuentro. Eso dice Moshe, ¿nos salió a qué? Al encuentro. Y yo quiero aquí reflexionar en referente a nosotros. Y aquí aprendemos que por el desconocimiento de Yahweh en Egipto, símbolo del mundo, el Elohim de Israel nos lleva a entender hoy día por qué tal desconocimiento lleva al rechazo de lo establecido futuro en su Torah. Por el desconocimiento la gente dice que las fiestas son judías, porque ahorita vamos a ver que él dice, deja a mi pueblo que salga y celebre fiestas. Y aquí vamos a notar que este sistema en el que estamos viviendo ahora, la gente dice, ¿cuáles fiestas? ¿Cuál Elohim de Israel? Porque a la gente hoy en día se le parece más fácil nombrar la palabra Jehová o Jesús. Entonces, en medio de este sistema, los que estamos saliendo del paganismo de Grecia y de Roma, Yahweh nos está llamando y está diciendo el Elohim de los hebreos, el Elohim del pueblo de Israel, el Elohim de Efraín, nos salió ¿qué? Al encuentro, que eso fue lo que pasó también con nosotros cuando estábamos en el paganismo. Y mire también lo que nos lleva a entender hoy en día, porque el tal desconocimiento lleva al rechazo de lo establecido. A futuro, en su Torah, por el desconocimiento, la gente dice que las fiestas son judías, no sabiendo que son de Yahweh, el único Elohim del universo. Tanto lo espiritual como lo físico, el Elohim de los hebreos. Es una manera para identificarse, el Elohim de los hebreos, era una manera para identificarse con Abraham, que se le llamaba Ibrim. La palabra implica aquel que cruza el río, que era lo que Israel a futuro haría en la mano de Moisés. ¿Sí ven lo que le está diciendo en palabras de parábola que el faraón no entiende? Y tal vez ahorita lo leímos y yo creo que de pronto usted tampoco lo entendía. De Moisés cuando huyeron de Faraón, cruzar el mar al otro lado. Hoy pudiéramos decir, como pueblo de Israel, es que Yahweh nos encontró y estábamos acá en Soacha, Colombia. Así como el Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, fue al encuentro de su pueblo en Egipto, así el Elohim de Israel nos encontró en Soacha, Cundinamarca, Colombia también.
Eso hizo Él con nosotros y nos salió al encuentro sin nosotros estarlo buscando. Dice que el Elohim de los hebreos me mandó al encuentro con ustedes. Mire qué tan poderoso es. Y Yahweh hizo eso con nosotros en el tiempo preciso y en el tiempo indicado. Y nos rescató a través de Yeshua, su Hijo, para celebrarle las fiestas establecidas en su Torah. ¿Sí ve? Se nos presenta, iremos, miren lo que dice Moshe, muy cordial y educadamente. Presenta, iremos por favor camino de 3 días en el desierto y ofrendaremos. Aquí la palabra 3 días tiene conexión con Yeshua. Murió y al tercer día resucitó. Hay una conexión. Murió y al tercer día resucitó. ¿Qué iba a hacer el pueblo? ¿A celebrar qué? Fiesta. Pero ahorita vamos a mirar, ¿qué fiesta? ¿De qué fiesta si nos damos cuenta que en medio de esto hubo muchos problemas? Dice que hubo una muerte de los primogénitos más adelante, sucedieron muchas cosas. El pueblo salió con algo que se llama la celebración de Pesa, que eso lo vimos en el capítulo anterior proféticamente con Sípora, haciendo la circuncisión y ungiendo los pies de su esposo. Dijo, pues que porque eres esposo de sangre, y sabemos que eso significaba también que ella estaba reconociendo que a partir de ese momento ella también iba a ser pueblo de Israel. Entonces aquí miramos que 3 días tienen conexión con Yeshua, que murió y al tercer día resucitó. Con sacrificios. La palabra hebrea con sacrificios es sik y ru, ha, baja, botín. O sea, atá el sacrificio con sogas. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel con esta fiesta? Atá el sacrificio con sogas a Adonai nuestro Elohim. Y si no deseas aceptarlo, mire lo que le dice Moisés a Faraón. Señor Faraón, si usted no acepta esta fiesta que yo a usted muy cordialmente le estoy pidiendo permiso para que deje salir a estos 600,000 hombres con mujeres, niños y todo, lo que le va a suceder, o sea, palabras amenazantes. Entonces Faraón dice, pero ¿cuál es ese Dios que usted me está viniendo a mí a presentar? Acuérdese que en el capítulo anterior Yahweh le mostró muchas pruebas de su poder, pero aquí en este capítulo estamos viendo que es la palabra de Moisés contra la palabra de Faraón. ¿Sí ve? Es tremendo porque yo creo que en ese momento Moisés diría, algo va a pasar, y vamos a ver que nada pasó. Simplemente fueron palabras y la actitud del corazón de lo que él iba a manifestar como siervo de Yahweh. Dice que como Elohim de Israel no podrás evitar aceptarlo como el Adonai nuestro Elohim, para que no seamos castigados con peste o con espada debido al incumplimiento de su orden. Debido al incumplimiento de su orden. Entonces cuando yo estaba leyendo este punto me llevaba a Hebreos 13:15. Brit Hadashah, Nuevo Testamento para los que le dicen, dice así: así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué parecido tiene este capítulo Hebreos 13:15 con lo que está sucediendo proféticamente de lo que Moisés le está diciendo? Dice que nosotros ya, como templos vivos, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable y perfecto al Señor. Celebrando, sacrificio vivo, como templos vivos, celebrando sus moadín y sus tiempos proféticos, sus fiestas. Para nuestro tiempo, porque sabemos que los sacrificios para nosotros ya no fueron con animales, porque Yeshua fue el sacrificio perfecto. Ahora nosotros nos presentamos como sacrificios vivos, santos y agradables, que es en santidad, recibiendo y reconociendo el Shabbat, reconociendo las 7 fiestas y reconociendo los nombres Kadosh de Yahweh. Entonces, en este momento, Moisés está teniendo una conversación con Faraón. Y se puede observar aquí que los hermanos utilizan un cortés y sumiso por favor, como preludio de su singular exigencia, intentando con ello en primera instancia congraciarse con el faraón. Miren lo que están haciendo ellos, congraciarse con el faraón para conseguir su beneplácito. Decorosamente, y además al explicarle que si no cumple con la orden de Adonai, ellos serían castigados con peste y ¿con qué? Y con espada. ¿Por qué? Primero, porque Yahweh iba a libertar a su pueblo, pero sabemos que esa libertad iba a traer unas condiciones también. ¿Cuáles iban a ser las condiciones?
recibir la Torá en el monte Sinaí. Y guardar perpetuamente las fiestas que se iban a establecer cuando recibieran las 10 tablas de los mandamientos. Dese cuenta que el Padre anticipa los sucesos. El Padre habla antes de que suceda algo, para preparar nuestro corazón. Es como si el Padre te dice a ti, Dios te va a prosperar y Dios va a hacer algo muy especial, pero te está anticipando que tú tienes que hacer algo de antemano para que Él opere y actúe antes. Aquí estamos mirando que todavía no habían mandamientos. Ojo con este punto, no habían mandamientos, sino existían las 7 leyes noaijas. ¿Existían las 7 qué? Y leyes noaijas. Y algunos se preguntará, y ahorita también lo vamos a ver, uno de los propósitos de Moshe para ir a celebrar fiesta, ¿tendría que ver algo con Shabbat? Vamos a mirarlo. Pues usted puede decir sí, pero necesito pruebas. Necesito pruebas bíblicas. ¿Sí? Usted puede decir no, sí, Shabbat. Pues vamos a ver, ¿qué era lo que Moisés pretendía hacer con Aarón a través de este ceder, a través de esta fiesta, a través de este acto profético? Entonces dice que se puede observar aquí que los hermanos con un cóster y sumiso, por favor, que si no hace caso que con peste y con espada, y ellos no estaban implorando por sus vidas, sino que estarían tratando de impresionar al faraón, presentándole un verdadero motivo para acceder a su pedido, pues de enfermar o morir sus esclavos, la máquina productiva de Egipto, que eran los esclavos, se detendría irremediablemente. De esa forma ellos anhelan convencerle de que el envío del pueblo hebreo a ofrendar a Adonai es vital interés para la nación egipcia, brindándosele así la posibilidad de aceptar la demanda de los hermanos honorablemente, sin dar su dignidad ante su corte y su pueblo. Otro motivo para tanta amabilidad radicaría en la intención de dejar fiel constancia de que el faraón le fue otorgada la posibilidad de acceder al pedido de los hermanos de manera negociada y sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre llegaron ellos muy cultos, porque es que ya Moisés sabía lo que iba a suceder. Porque acuérdese que en el capítulo anterior el Padre le dijo y le habló de la muerte de los primogénitos. Quiere decir que cuando la profecía del Nilo en sangre iba a ser la muerte de todos los primogénitos. Entonces le estaba dando a entender, bueno, señor faraón, con toda cultura, le estoy trayendo esta invitación de parte de Adonai que deje ir al pueblo, que si usted no le deja ir, va a suceder algo, que él va a venir con peste y espada. Y cuando hablan de peste y espada significa derramamiento de sangre. Eso es como cuando hoy en día una potencia mundial como Rusia le dijera a un país como nosotros, Colombia, bueno, accedan, queremos esto, o ustedes ya saben lo que tiene Rusia. Entonces, claro, somos un país pequeño, que no tenemos el armamento que ellos tienen. Y aquí Moisés está hablando del Todopoderoso, del Shaddai, impresionando. ¿Qué está haciendo él? Impresionando con sus palabras. Claro, porque él sabía y había visto la mano majestuosa de Yahweh en el capítulo anterior. Eso es como cuando usted ve los milagros de parte del Padre a favor de su vida. Usted saca pecho, ¿cierto? Pero cuando no pasa nada y está esclavizado, ¿qué hace usted? Ahí tiene, ¿sí ve? Pero el rey notoriamente sorprendido le recrimina duramente y le dice, no, porque Moisés y Aarón, deduce aquí que no solamente Moisés y Aarón están libres de la esclavitud egipcia, sino que toda la tribu de Leví también estaba. Y de allí la libertad con la cual Moisés y Aarón se movían en la corte de Faraón. Parecía ser que los egipcios concedían algunos privilegios a la tribu de Leví, a la cual consideraban tribu de sacerdotes del pueblo de Israel. Por eso había respeto. ¿Se acuerdan las parteras Cifra y Púa? Y ellas eran hebreas y eran de la tribu de Leví. Y ellas se encargaron de que no hubiera mortandad. Por eso el faraón de ese tiempo en servicio decía que qué pasaba, que cómo así. Ellas decían, es que las mujeres hebreas son como los animales, parían antes de que uno llegue, dando a entender, pues el faraón enojado, etcétera. Y aquí estamos viendo otra modalidad muy diferente, donde hay como ciertas preferencias sobre la tribu de Leví, y todo esto lo ocasiona el Padre, todo esto es ocasionado por el Padre, de que la tribu de Leví no fuera oprimida ni afligida, sino se le da ciertos privilegios en medio de un sistema de esclavitud. Y dice que Leví, a la cual consideraban tribu de sacerdotes del pueblo de Israel. Y viene otro punto, dice que molestan al pueblo en sus labores y los envía
despreciativamente de regreso a sus quehaceres. Llama poderosamente la atención que el tirano faraón de Egipcio no se preocupa especialmente por el rendimiento del trabajo de los esclavos, sino por el sufrimiento de ellos. Miren lo que hace Satanás, lo mismo. Satanás no se afana tanto por cogerlo a usted y cansarlo físicamente o esclavizarlo en sus labores. Él le trabaja en su mente para oprimirlo. Díganle al que está al lado suyo: Satanás opera a la mente y a los sentimientos. Este faraón no estaba tan preocupado por la opresión física. Él los estaba trabajando, ellos era psicológica y mentalmente los quería como agotar, agotar, agotar y afligir. Entonces miramos que, sino que por el sufrimiento de ellos, solo así podemos entender el hecho de que él deja de proporcionarle la materia prima para la confección de ladrillos, obligando a los esclavos hebreos a desparramarse por todo el campo para buscarlas. La finalidad de él era pues: hágase más pesado el trabajo sobre los hombres y que estén ocupados en él. Él quería sojuzgar no solamente los cuerpos de los esclavos, sino especialmente también su mente. Su intención era ocupar la mente de ellos totalmente por medio de la esclavitud y de la tortura, para evitar de que pensaran en palabras que son mentira. Acuérdese que viene Moisés y empieza a hablarle a ellos muchas cosas, que va a haber libertad, que el Yahweh, el Elohim de los hebreos. Entonces Faraón, en medio de su arrogancia, y Moisés hablando a este lado, Aarón al lado de él, los siervos hebreos, acuérdese que habían capataces, que eran los que se encargaban de tener cierto dominio sobre otros hebreos, y sobre esos capataces que estaban sobre los esclavos hebreos, habían unos egipcios que manejaban grupos de a 10. Dicen que por cada soldado egipcio, habían 10 grupos de 10 hebreos dirigidos por un hebreo. Pero solo un soldado se encargaba de esos 10 grupos. Quiere decir que ese soldado le daba leño ¿a quién? A los hebreos, iba y los golpeaba. Y esos hebreos pues golpeados iban y le decían a su hermano: trabaje duro, hermano, trabaje duro, si no me toca golpearlo a usted, trabaje duro. Entonces eso se llama más presión psicológica que presión física. Y eso era lo que él les estaba haciendo a ellos: evitar que pensaran en palabras que son mentiras. No, pues el Elohim de Israel los va a libertar, y ellos allá recibiendo traque, palo. Pues a ellos no les quedaba momento para pensar. Póngase usted en el lugar de la esclavitud de ellos, en medio de ese ambiente, en medio de ese clima, en medio de un sistema de hostilidad, donde usted dice: pero ¿dónde? ¿Quién nos va a libertar? A ver, pero ¿dónde? Como a veces usted piensa: pero ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Y el Padre haciendo y preparando el escenario profético para traer libertad y milagro. Primero Él trae libertad, luego trae el milagro. Porque si no hay libertad, ¿para qué un milagro? Dígame usted. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavo, estaban más preocupados por los asuntos personales que por renunciar y morir al pecado. Por eso es que hay gente que desafortunadamente, cuando vienen a una comunidad o en el cristianismo, vienen y dicen: venga por su milagro, reciba su milagro, y la persona atada de pecado, hermano. Cuando la palabra nos dice: primero hagamos teshuvá, arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, para presentarnos como sacrificios vivos, para que después el Señor pueda hacer ¿qué? El milagro. ¿Qué iba a hacer primero Yahweh en ellos? Libertad. Para después llevarlos a la tierra de la bendición, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, para que usted se vaya conectando con esta enseñanza y con su vida, porque yo sé que este mensaje es para su vida personal. Porque algunos dirán: no, usted no sabe los problemas que yo en este día, en este momento, a esta hora, en este instante tengo sobre mi vida. Pues el Padre hoy te va a hablar y te está hablando. Dice que para que evitaran y pensaran en palabras vanas que son mentiras. Pues para el tirano la libertad es un valor falso. Su verdad es únicamente la tortura y el sufrimiento. Y aquí vemos dos mundos enfrentándose, el uno al otro. Hesed, Behemet, la benevolencia y la verdad, representadas aquí por Moisés y Aarón, en nombre del Elohim, frente a la soberbia y la mentira personificada en el faraón. ¿No es la misma guerra que tenemos hoy en día? Yeshua versus el enemigo. Es la misma guerra, hermano. Esa guerra viene desde Edén. Desde allá viene esa guerra, desde Génesis 3:15. Viene la guerra de la simiente, de la mujer. Desde ese momento. Vino Yeshua
y a través del madero nos dio la libertad, pero aún sigue habiendo una batalla espiritual. Efesios 6 dice que nuestra lucha y nuestra guerra no se milita con armas físicas, sino nuestra lucha es con huestes y principados de maldad. No es con sangre no es con sangre ni carne. Faraón dio a entender a Moisés y a Aarón, ¿será que hay vida después de Egipto? Le está diciendo a ellos, pues ellos vienen y piden la libertad y dicen, venga, ¿y usted para dónde se los va a llevar a ellos? ¿Al desierto a qué? Si después de Egipto no hay más vida. Eso es como cuando Satanás le dice a usted, pero ¿usted qué hace allá metido en esa comunidad? ¿No le parece más bonito que esté aquí en el mundo? En el mundo lo tiene todo. Usted puede hacer lo que se le dé la gana en el mundo. Viene Yahweh y le ofrece la invitación y le dice usted, o alguno, hay gente que tiene el descaro de decirle al Padre, bueno, ¿y usted qué me ofrece? El Padre le está ofreciendo salvación, hermano, y le está ofreciendo vida eterna. Y algunos dicen, pues me suena. Sí, no. Pues eso está, el Padre en este momento les está ofreciendo a ellos libertad física y libertad espiritual. Pero este faraón le dice, después de Egipto, ¿qué hay? A ver, dígame Moisés. Y como Moisés no conoce la tierra prometida, porque esto es algo profético, entonces Moisés dice, no, deja ir a mi pueblo. Es como cuando usted está dando palabras, pero no lo sabe todo porque Yahweh no le completa toda la profecía a usted. Y le pregunta a la otra persona, pero es que usted me está hablando bonito, listo, pero ¿qué más hace el Padre? Y usted pues le da la libertad. Pero la persona sigue todavía testaruda. Pero es que después de este mundo, ¿qué otra cosa usted me puede ofrecer? Después de este sistema, ¿usted qué más me puede ofrecer? ¿Por qué? Porque es que la gente lo ve a usted, ve la carne y no ve el Rúa. Y ese es el gran problema que estamos viendo hoy en día. Tal cual como sucedió en el tiempo con Moshe. El faraón le dice, ¿será que hay algo mejor que Egipto? Y así la gente del mundo habla, ¿será que hay algo mejor que Egipto? ¿Será que hay algo mejor del mundo? Y por eso la fe de nosotros es una fe invisible, pero creyendo que eso va a suceder. Nuestro segundo éxodo es viendo tierras nuevas, cielo nuevo. Apocalipsis 21, yo Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Eso es lo que estamos esperando. O usted está como el faraón, no hay otra cosa mejor que Egipto. No, hermano, hay algo mejor y hay algo mayor. Por eso es que mucha gente vuelve atrás, hermano. ¿Por qué? Porque les cuesta creer, porque es que ese faraón, una de las tareas es ¿cuál? Oprimir la mente, oprimir. Y como usted de pronto está viviendo opresión, no sé si financiera, física, por enfermedad, usted está diciendo, oiga, pero sí, pues tal vez, puede ser, a lo mejor, no sé. Dice que, tal como el faraón de este mundo, entonces, ¿cuál era la tarea de Moisés y Aarón? Traer descanso. ¿Y qué dijo Yeshua en Mateo 11, 28, 30? Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso está expresando también en ese momento Moisés en su corazón de lo que iba a hacer con el pueblo hebreo. Los iban a poner a llevar un yugo que era fácil, cosa que hoy en día el yugo, si nos ponemos a pensar cuál es el yugo de hoy en día, creer en Yeshua, guardar sus mandamientos, guardar su Torah, celebrar las fiestas, guardar Shabbat, no pecar, guardarnos como sacrificios vivos, santos y agradables. Y hay gente que dice, uy no, eso es muchísimo, vivir en santidad. No, ¿cómo así? No, eso es muchísimo. Por eso es que mucha gente abandona la fe. Porque es difícil la santidad, pero sabemos que sin santidad nadie verá la gloria del Elohim. Entonces seguimos en el versículo 4, dice que la reacción del faraón es lógica, pues no se puede concebir una situación en la que por simple hecho de haberle sido presentado al faraón un cortés pedido de vacaciones para miles de personas sometidos a una dura esclavitud, y nada menos que aproximadamente por 8 y 9 días. Esto no era de 3 días, era 3 días de ida, 3 días de vuelta y 2 días de sacrificio. Pero él dice 3 días. Pero sabemos que son 9 días. En textos antiguos habla de 9 días. O sea, si está, imagine, 9 días para darle vacaciones a su pueblo para que volviera. Y sabemos que el pueblo no iba a volver. Era una libertad absoluta y total. Dice que otros 3 de vuelta, probablemente 2 o 3 días para los sacrificios, sea ese pedido autorizado explícitamente.
Además debemos indicar la circunstancia de que Moisés no realiza aún antes el faraón ninguno de los portentos encomendados a él. En la zarza, ve todos los prodigios que puse en tus manos y los harás delante de faraón. Estamos recordando un poco del capítulo 4 de todo lo que sucedió a través de la zarza, y aquí estamos viendo que aquí no hay ninguna zarza, sino simplemente son palabras van, palabras vienen con faraón. Siendo así que faraón no poseía ninguna veredera constancia sobre la autenticidad de las palabras de los hermanos, definiéndolas por ella con bastante lógica desde su propio punto de vista, como veremos inmediato. Dice que como palabras falsas, como si una partida de ajedrez se tratase de faraón a su turno de realizar, empieza a hablar faraón, enseguida una clásica y muy sagaz movida que habría de reportarle inmediatos resultados, tanto prácticos como psicológicos. El faraón continúa indignado y dice: he aquí que es numeroso el pueblo de la tierra, refiriéndose a Israel. Es que él dice, es que son muchos para que yo los deje ir. O sea, usted me está viniendo a pedir permiso por 600,000. Y viene Yeshua y toma el control de toda la humanidad. Y él no le pidió permiso a Satanás. Dice que destronó a Satanás, principados y potestades, y los exhibió públicamente en el madero. Y eso es lo que iba a hacer Moisés, o iba a hacer Yahweh, Yeshua, a través de Moisés. Iba a exponer al faraón públicamente. ¿Y dónde lo iba a exponer? Cuando pasaran el mar, ahí iban a morir, iban a ser expuestos. Al punto que hoy en día sabemos qué sucedió para haber tenido libertad el pueblo de Israel para nuestro tiempo. Por eso yo le digo, esto no lo mire como una historia, porque usted dirá, no, pues muy bonito el relato, muy bonita la enseñanza, esto tremendo, pero el Yahweh que abrió el mar, el Yahweh que utilizó a Moisés y Aarón, es el mismo Yahweh que está en esta noche, en esta tarde, en Shabbat, y lo puede usted utilizar como instrumento, hermano, porque él le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Yeshua le preguntó a un joven, ¿qué tienes en tu mano? Tengo panes y peces. 2 panes, 3 peces, y se multiplicaron en gran manera, al punto que hubo alimento para 5,000. Pero sabe que a veces la mente se limita, a creer, y ¿sabe por qué su mente no piensa? Porque el faraón de este mundo lo pone a usted a trabajar tanto, lo tiene tan esclavizado que usted dice, no sé si será verdad o no, hasta no, como Mateo, hasta no ver, no creer. Por eso es que hay mucha lucha dentro de las comunidades, por eso es que hay mucha lucha dentro del pueblo de Dios, por eso es que la gente a veces es como escéptica, ¿sabe? Hay gente incrédula que recibe el mensaje y siguen igual de incrédulos, hermano. Por eso dígale que está al lado suyo, es hora de matar ese espíritu de incredulidad. Usted que me está escuchando a través de este video, mate ese espíritu de incredulidad. Porque es que la gente dice amén, amén, pero espere, usted lo está creyendo, amén, pero la idea es que usted crea. Porque es que usted puede pasarse los años de su vida quemado o quemada y terminar peor que cuando entró. Viene Moisés y alborota el avispero, hermano. Viene Yeshua a su vida y alborota el avispero también. Cuando llega alguien y trae el evangelio a la casa, la gente empieza a decir, oiga, desde que usted vino empezaron los problemas. La demora fue que usted me empezara a predicar, hasta el perro de la casa se me levantó, todo mundo. Hagamos una cosa, por ahora no nos visite. Pues lo mismo estaba sucediendo. Llega Moisés, alborota el avispero, el faraón empieza a sacarle palabras sarcásticas, y tras de cómo el mal le dice, ¿sabe qué, Moisés? Usted es un mentiroso, hermano. Eso que usted está diciendo es palabras de mentira. Oigan, ustedes esclavos, ¿ustedes creen que ese Dios del que habla Moisés los va a libertar a ustedes? Si después de Egipto no hay nada. Tremendo. Y Moisés en esa presión está creyendo por lo que vio en el capítulo 4 y lo que escuchó en Éxodo 3:15. Si preguntan de parte de quién voy, ¿qué digo? Ije, Asher, Ije. Yo soy, seré. Solamente di eso. Y si le preguntan a usted, bueno, ¿de parte de quién usted viene para que venga a hablar con tanta propiedad? No, yo vengo a hablar de parte de la comunidad Llamas de Fuego. No, mano, no es la comunidad, no es el lugar. Porque es que hay gente que dice, mi iglesia, en el cristianismo hablan así. Es que mi pastor, mi iglesia, mi lugar, es que como mi pastor ninguno. Su pastor no es nada. Aquí es Yahweh Elohim de los ejércitos, hermano. Él es el que trae libertad, no es el hombre. Es Yahweh el que trae libertad. Entonces el faraón continúa indignado y dice, es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen. Yo les dije ahorita la palabra cesen sus labores.
Y yo quiero que entremos a este punto para seguir. Cesen sus labores. O sea, viene Moisés y le dice a Faraón, cesen sus labores, porque yo necesito sacar al pueblo para celebrar una fiesta. Y aquí yo quiero hacer un punto de partida para volver a entrar a la enseñanza. Y este punto de partida me pareció muy interesante cuando yo estaba haciendo este estudio. Estamos en el versículo 4-5, pero yo me voy a saltar del 4 al 9. Dice así, entonces voy a hacer una pequeña lectura. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y le impondréis la misma tarea a ladrillos que hacían antes, y no disminuiréis la tarea, porque están ociosos. Por eso levantó la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim, y agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen ella y no atienda sus palabras mentirosas. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, yo oraba y reflexionaba, yo decía, un momento, entonces, ¿será que algo tendría que ver Shabbat aquí también? Y vamos a mirarlo, porque aquí dice, déjame salir a celebrar fiesta. Ante los argumentos teológicos de muchos cristianos, esgrimen aduciendo que el Shabbat, el séptimo día, solamente fue establecido a partir del encuentro de Israel y el Eterno en el Sinaí, en Éxodo 28, ¿se acuerdan? Que dice que en los mandamientos se establece que guardará Shabbat, pero sabemos que el Shabbat se viene guardando desde los tiempos patriarcales, Abraham, Isaac y Noé. Es más, Abraham, Isaac y Jacob y Noé. Todos ellos guardaron Shabbat. Entonces, esto no era nuevo para Moisés. Moisés sabía y conocía la voluntad de Yahweh. Y creo conveniente conducirlos a una interesante curiosidad bíblica que aparece en este pasaje. Recuerden que el tema es el de la redención de Israel. Y de ahí que sea un asunto en que el pueblo no podía tener parte alguna. El Eterno debe actuar por ellos. Y es por consiguiente que él entra en controversia con Faraón, tanto Faraón como el Dios de este mundo, Satanás, procuran mantener al pueblo en servidumbre, y es el propósito de Yahweh librarlos. El mensaje confiado a Moisés es por tanto para el oído del rey de Egipto, y el cual es el objetivo de Yahweh en la emancipación de Israel. Pero eso dice, para que ellos me celebren una fiesta solemne en el desierto. ¿Para que ellos me celebren qué? Una fiesta solemne en el desierto. Ahora bien, esta idea de celebrar a Yahweh ya había comenzado a implantarse por medio de un acto ritual muy especial revelado por el Eterno a la humanidad antes de la caída en el pecado. Leemos en el relato del Éxodo que el faraón se quejó ante Moisés y Aarón de hacer cesar al pueblo sus obras, Éxodo 5:5. Resultará para ustedes muy interesante notar que la palabra traducida como cesar en el versículo 5 deriva de un término egipcio para sábado, y en hebreo la palabra que aparece es Shabbat. Shabbat. La palabra cesar en egipcio es sábado, y la palabra cesar en el hebreo es Shabbat. Y hace referencia a guardar el séptimo día. Moisés había iniciado su misión profética llamando al pueblo a reformar la observancia del sábado. Noten lo importante, puntos para analizar en medio de esta enseñanza. Faraón no solamente rechazó la idea de dar a los israelitas 3 días para que celebren a Yuhei Baihei, sino que él veía a la costumbre ancestral de guardar Shabbat que Moisés y Aarón habían restituido como una pérdida de tiempo y de producción, la perspectiva de perder el servicio de sus esclavos. Lo llenó de ira. El resultado fue que aumentó las tareas del pueblo, cargó sobre ellos cargas pesadas para fijar firmemente los grilletes de su servidumbre. Él no podía permitir un día especial que permitiera reflexionar en el poder infinito que otorga la libertad, el poder infinito que el Shabbat otorga en la libertad. Siempre así, pero a pesar del poder y la sutileza de Satanás, él siempre se derrota a sí mismo. De hecho, no tiene visión anticipada, no puede ver el futuro, así como nosotros tampoco lo podemos ver. Y como consecuencia, él siempre se extralimita. El pueblo estaba ocioso, dijo Faraón en Éxodo 5:8. Por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos a nuestro Elohim. El deseo
por tanto que el aumento de trabajo echará fuera todos los pensamientos de sus mentes. Así ha sido siempre y será. Satanás rodeará, oiga pues, Satanás rodeará tierra y mar para evitar que ni siquiera uno de sus pobres esclavos escape de su servicio. Por eso es que ni un alma es convicta de pecado y comienza a anhelar la libertad y paz con el Elohim para escapar de Egipto y ser salva. Satanás rodeará con 1000 trampas, fascinaciones y enredos de su sistema. Procurará, tal como hizo Faraón con los hijos de Israel, mediante una mayor ocupación, atrayéndolas con un soñoliento torbellino de excitación o actividad. Muchas veces hará crecer en aumento de trabajo o una promoción laboral de un mismo. Son una bendición divina. Por ello, si alguno de ustedes está luchando con esta idea sobrenatural de celebrar Shabbat como día de liberación, debe tomarse en la mano del Eterno y dejarse conducir a dimensiones inimaginables. Recuerden que el Eterno proporcionó el día Shabbat, santidad, bendiciones, después de la creación de los cielos y la tierra, tal como lo señala la Torah. Génesis 2:3 dice: Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en él descansó de toda su actividad que Elohim había creado para hacer. Por medio del cumplimiento de Shabbat, demostramos nuestra fe en el Eterno, quien creó los cielos y la tierra. De la misma manera, en Génesis 31, Éxodo 31, versículo 16-17 dice: de la misma forma que Yahweh creó el universo durante los 6 días de la creación y descansó el séptimo día, así nosotros también debemos descansar de nuestra actividad en el séptimo día. Así lo expresa la Torá: los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es un signo entre yo y los hijos de Israel de que en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y respiró. Y dice que Yahweh, pero el Shabbat también es un recordatorio de la salida de Egipto, como se señala en el versículo: recordarás que fuiste esclavo y que el Elohim te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por tanto el Eterno te ha ordenado cumplir Shabbat. Deuteronomio 5:15. Entonces, ¿cuál era el punto de esta salida que estamos viendo ahorita? Primero, ¿qué celebración iba a acontecer? Tenía que haber un Shabbat. Para la postrer celebrar fiestas. Eso nos sucede, este punto es bien interesante para no perdernos de la enseñanza. Toda persona que llega por primera vez al Mashiach. Por eso cuando usted llega a Yeshua, para cuando usted está saliendo del sistema faraónico, lo primero que le dicen: venga hermano, en 6 días Yahweh hizo el universo y el séptimo descansó. Nosotros no somos adventistas ni cosa parecida. Nosotros guardamos la Torah y los mandamientos como el pueblo de Israel, que eso se estableció el pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que esto no es nada nuevo. Esto no es cristianismo, esto no es catolicismo, esto no es mormonismo, esto no es adventismo, religiones híbridas que nacieron hace 200 años, 250. La religión más vieja es el catolicismo y el cristianismo. De lo que yo le estoy hablando a usted, fue un pueblo que nació a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob con sus 12 hijos. Para si usted de pronto me está viendo y de pronto usted dirá: hoy me conecté con un canal adventista. No, qué pena. Nosotros no somos adventistas, somos pueblo de Israel, ni tampoco somos cristianos ni cosa parecida. Somos remanente del pueblo de Israel. Bueno, y volviendo a la enseñanza, dice que en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Entonces démonos cuenta que al faraón de este mundo no le conviene que usted celebre ¿qué? Fiesta. No le conviene que celebre Shabbat. Por eso lo oprimió está en su mente. No, tengo que trabajar, tengo que hacer plata, tengo que esto, tengo que lo otro, tengo que aquí, tengo que allá. Entonces, cuando una persona llega, se le presenta la fuente de salvación que es Yeshua, que se le empieza a hacer una invitación: venga, vamos a celebrar Shabbat. La persona dice: Shabbat, ¿y eso para qué es? ¿Con qué fin ustedes celebran Shabbat? ¿Son adventistas? No. Lo que pasa es que Yahweh estableció, aún desde el momento en que iba a sacar a su pueblo, celebrar fiestas en el desierto. Para la postrer traer ¿qué? Bendición. Por eso dígale al que está al lado suyo: celebrar Shabbat y fiestas trae bendición. Por eso viene una palabra, miren la palabra tan fuerte que viene Moisés:
deja a mi pueblo salir a celebrar fiestas, o si no viene mi padre con espada y con enfermedad. Y por ahí derecho también les trae sangre. Entonces Faraón, ni corto ni perezoso, como él se creía el más poderoso, ¿quién es ese Elohim? Si miren ustedes cómo están de esclavos. Si ese Elohim fuera tan poderoso, ustedes no estuvieran de esclavos. Y eso dice Satanás hoy en día. Si ese Elohim fuera tan poderoso, y si es tan poderoso y mire cómo lo tiene esclavizado, que ni Chabá celebra. Es que ni Chabá puede celebrar, es tanto. Aquí deberían estar todos los de la mañana, deberían estar en la noche. Porque Chabá es de viernes al atardecer, al sábado al esconderse el sol. Miren lo tremendo. Entonces más de uno se va, no es que yo tengo que hacer, todavía es esclavo de ese faraón. Todavía no es que yo tengo que salir y hacer, usted no sabe, yo tengo que salir a mediodía y tengo que hacer un poco de cosas. Esclavo del faraón, hermano. A no ser que sea por enfermedad, a no ser que si usted tenga un trabajo donde desafortunadamente se tenga que someter al faraón en ese momento, ¿no? Cosas así. Pero para los que tienen la libertad de poder venir a celebrar un Shabbat, es desde el viernes al atardecer, empezamos a celebrar con fiesta, con alabanzas, con júbilo, con cánticos, celebrando que ese Shabbat, que esa celebración que se está haciendo el sexto día al atardecer, comenzando el séptimo, estamos promulgando que la semana que viene va a ser poderosa. Pues eso era lo que pretendía Moisés, darle a entender a ellos. Vamos a celebrar fiesta porque lo que se viene es bueno. Y Faraón, pues ni corto ni perezoso, como cualquier sarcástico, pues a ver, si ellos salen de aquí no tienen para dónde coger, porque Egipto es la potencia mundial. Pero sabemos que también ese Faraón estaba lleno de miedo, porque el pueblo se había multiplicado tan grande en número, que él estaba atemorizado. Y dése cuenta que Satanás con lo único que puede trabajar con usted es en los pensamientos. Si usted hace trabajo, si usted esto, si usted lo otro, mire su vida, mire su situación, mire sus hijos, mire su casa, mire la enfermedad, mire aquí, mire allá. Entonces la persona tan oprimida que de verdad no le queda más campo sino acceder a veces a la opresión de Satanás. Por eso mucha gente le cuesta celebrar Shabbat. Y démonos cuenta que cuando se deja celebrar Shabbat viene enfermedad, vienen cosas, vienen situaciones, las finanzas se caen, todo empieza a suceder. Tremenda esta palabra, por eso yo les decía, Éxodo 5 para mí es una palabra profética, no solamente lo que sucedió para ese tiempo, sino lo que está ministrando en este momento a su alma y a su corazón. Por eso dígale al que está al lado suyo, hay que celebrar fiestas. No solamente Shabbat, no solamente Pesach, no solamente Shavuot, no solamente la fiesta de las cabañas, es celebrarlo todo, hermano. Acuérdense en lo que dice en Zacarías 14:16. Me gustaría que lo leyéramos, por favor, pero una voz bien poderosa. Zacarías 14:16. Y es tremendo porque Zacarías 14:16 habla algo de Egipto. Habla de algo de las pestes y la plaga. Rápido, ¿qué dice? Usted allá en su casa, Zacarías 14:16. Duro ahí, Camilo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de tiempo en tiempo para adorar al Rey, a Yahweh Sebaot de los ejércitos. Ahí era para celebrar la fiesta de las cabañas. Pero démonos cuenta que aquí estamos mirando dos fiestas de comienzo para la libertad: Pesach y Shavuot, que es la recibida de la Torá. Pero sabemos que todas las fiestas son iguales para el Padre. Por eso no podemos ignorar las fiestas. Dice que el que no subiera a celebrar las fiestas, ¿qué le pasaba a Cami? Sí. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, Uy. sobre ellos no habrá lluvia. Sobre ellos no habrá lluvia. Miren lo que le estaba diciendo, un momento, miren lo que le estaba diciendo Moisés a Faraón, pero le estaba hablando era con espada y con peste, más fuerte. ¿Qué más dice? Vendrá la plaga con que Yahweh hirió a los egipcios. Los que no celebremos fiestas, sea Shabbat, sea Pesach, sea Shavuot o sea Sukkot. Por eso hay gente que dice, no, yo no celebro fiesta, porque Satanás le pone en la cabeza, no celebre fiestas, eso es una bobada. ¿A qué celebra fiestas?
Más bien quédese en la casa y no le pare bolas, que esos son mamones, los pastores son remamones. Quédese allá en su casa y no celebre fiesta. Mire lo que está diciendo el Padre y mire lo que está pasando en este momento en Shemot capítulo 15. Una seria advertencia para los que no celebren fiesta. Por eso, hermanos, es que las naciones están bajo juicio de maldición. Las naciones en este momento están bajo el dominio de Satanás. Por eso Yeshua dijo, el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y Satanás nada tiene que ver conmigo. Miren lo tremendo. Por eso esto no era leer por leer. Ahorita lo leyó Miguelito. Pero el desarrollo nos habló otra cosa, ¿sí ve? Estamos viendo que el dejar e ignorar de celebrar las fiestas puede traer ¿qué? Maldición. Aún esta enfermedad. Seguimos. Vuelvo y retomamos la enseñanza. Dice, es hora y muchos de vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. El mismo temor por el número de los hebreos aparece también en Éxodo 1:10. Ahora pues, seamos sabios para con ellos para que no se multipliquen. El faraón de ese momento en servicio. Y acontezcan que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos. En ese momento eran los hititas. Y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. El primer faraón de Éxodo 1:10, este tercer faraón tiene el mismo miedo del mismo faraón de Éxodo 1:10. Está lleno de temor. El primero no quería que se multiplicaran y mataron a más de 10,000 niños y los echaron al río Nilo. Y este faraón no le conviene que el pueblo piense. Dígale al que está al lado tuyo, Satanás no le conviene que usted piense. Y lo más tremendo es que muchos de pronto están pensando, mañana toca trabajar, mañana toca hacer, ¿no? Y así. Aquí el Padre nos está enseñando a depender, Bitajón Hashem, plena confianza en Él. No es fácil, yo entiendo, mire, no es fácil porque algunos dirán, ay, tan fácil, ¿cómo predica de fácil? Miren, nosotros, primero Dios lo pasa a uno por esa zaranda, para uno poder predicar con autoridad muchas cosas. Porque no es fácil usted enseñar lo que usted no ha vivido. Primero Dios se lo pone a vivir a usted, para usted podérselo enseñar al pueblo y decir, si es verdad. Primero Yahweh se le reveló en la zarza a Moisés como diciéndole, venga mijo, le voy a mostrar esto, miren esto, ¿qué es lo que ves? Ve una zarza que está prendida pero no se quema, la rodeó, le dijo no te acerques, después le dijo acércate, porque en el lugar donde estás es santo, etcétera. Le dio pruebas para que él pudiera creer lo que iba a hacer a través de él con el pueblo de Israel. Por eso uno aquí no se pone a predicar bobadas, aquí se predica la verdad, porque usted no va a enseñar lo que usted no vive. Dígale al que está al lado suyo, si usted no ha sido libre, no puede predicar de una libertad de Yeshua. Usted no me puede venir a predicar de una libertad de Yeshua si usted no tiene libertad. Usted no puede venir a predicar cuando usted ni guarda Shabbat. Usted no me puede venir a predicar algo si usted no guarda fiestas. No hable, mejor cállese y siéntese y espere su turno. Seguimos. No solo había temor por la cantidad de hebreos y posiblemente por su origen étnico, sino que también había temor por la pérdida de su valor económico. Miren lo que estaba preocupado el faraón. Tengo más de 600,000 esclavos. ¿Usted sabe cuántos son 600,000 esclavos trabajando las 24 horas? ¿Usted cuántas horas trabaja? 8. Aquí son 24. Pobres hombres, paja y barro, paja y barro. Al principio se les daba un material, ahora les tocaba recoger los dos materiales, porque llegó Moisés y prendió el avispero. Dijo, ahora como él vino, ahora van a recoger esto y esto. Y esos pobres por allá, yo creo, me imagino entre ellos hablando, ¿sí ve? ¿A qué venía Moisés? ¿A qué venía? Pero porque ellos todavía no entendían, y ahorita usted lo va a ver por qué no entendían. Porque constantemente el corazón y el pensamiento del hombre es ra. ¿Sabe qué significa ra? Mal. Eso significa ra. Mal. El verbo jifil, perfecto, es la misma raíz que la palabra chavá. Ambos significan descansar o dejar de trabajar. Estamos en el versículo 5-6. Su jefe es el término capataces, se refiere a supervisores egipcios, mientras que el término jefe se refiere a supervisores hebreos. Para que subraye Éxodo 5:14 y ahorita vamos para allá. Parece ser que en un intento de abrir una brecha entre Moisés y el liderazgo hebreo, al exigirles trabajo todavía más pesados, el faraón no va a desacreditar a Moisés directamente. Sino indirectamente por medio de su trato
hacia los hebreos. O sea, él no se puso a pelear con Moisés de tú a tú, sino él decía y daba órdenes, vaya y hagan con ellos esto, vaya y hagan con ellos lo otro. Pues él, ¿qué hacía? Los afligía a ellos por culpa ¿de quién? De Moisés. Ahora sí entiende cuando viene el mensaje de salvación a su casa y empiezan a predicarle el evangelio, empiezan a suceder muchas cosas, y el primero que usted le echa la culpa, ¿quién es? Usted es como hable de mal agüero, usted vino y me predicó y me empezó a ir mal. Y claro, el que va y evangeliza se asusta y dice, oiga, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? O sea, lo ponen a dudar, ¿sí ve? Porque la tarea de Satanás, la tarea del faraón es ¿cuál? Hacerlo dudar y ponerlo en tela de juicio para avergonzar sus palabras. Lo ponen en tela de juicio, algo que estaba haciendo Faraón con Moisés, sus palabras las voy a poner en tela de juicio y voy a ponerlo a que él se pelee con el mismo pueblo para que no crean en él. Y vemos que a medida que vemos en el versículo 7, 8, 9, estas nuevas ordenanzas del Faraón provocarían de inmediato un agravamiento, de que ya por si opresiva situación en la que se encontraba el pueblo, de que Israel y lesionaran casi fatalmente la buena relación creada entre los enviados de Elohim y el pueblo hebreo. Miren lo que él practicó o que quería hacer, que el pueblo hebreo se le fuera encima a Moisés. Pero miren, esto no es raro porque es que vamos a ver que aún en el rescate cuando lo sacaron, ellos siguieron con su misma talla, hermano. Vamos a ver que estas quejas no solamente fueron aquí, vamos a ver 10 murmuraciones. En los 40 capítulos de Éxodo, de los 1213 versículos, vamos a ver 10 murmuraciones. ¿Contra quién? Entonces no se le agarra, esto no es nada. Esto aquí no estaba pasando nada, el tropel iba a pasar, era. El problema se iba a venir después, 3 días después se iba a venir de salir de Egipto cuando las aguas amargas, que llegaron a un lugar, las aguas amargas, vienes y nos vas a matar ahora, mira las aguas amargas. Ah, eso fue que nos sacaste, mejor fuera volver a Egipto con semejantes garroteras que le daban. Y quieren volver. Eso es como cuando usted llega y el Padre le trae libertad a usted, y hay gente tan descarada y tan desagradecida que dicen, mejor fuera volver a Egipto. ¿Y usted que le iba en Egipto? No, llevado y todo. Entonces, ¿por qué dice eso, hermano? Porque es que la gente es descarada y no piensa. ¿Sí ve el problema hoy en día con la gente? Que no piensa. ¿Y sabe por qué no piensan? Porque cuando una persona habla de esta manera, como lo que vamos a ver en los capítulos posteriores, es porque la gente todavía ama muchas cosas de su pasado. Por eso mucha gente vuelve atrás. Y uno se pregunta, ¿por qué volvieron atrás? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo el pastor? ¿Qué le hizo? Porque siempre miran a las víctimas. Siempre miran a Moisés y Aarón. En este caso miran al pastor y a la pastora. ¿Qué les hizo ahora? Y no sabiendo que es la persona que estaba engalletada y enchicharronada con su pasado, que volvieron fue atrás. Pero Satanás, ¿qué hace? Aquí estamos viendo cualquier parecido a la realidad. No, es algo que está pasando. Vemos también que en el versículo 10 y 11 se esparció el pueblo por toda la tierra de Egipto para juntar rastrojos. Pónganse a pensar todos separados por allá, uno aquí, otro cogiendo allá, de día, a las 9, 10, 11 de la noche, con ese frío. No, tremendo. Y los opresores apremiaban a los hijos de Israel diciendo, completad las tareas y las cosas del día en su día, como cuando había paja. Fueron golpeados en castigo los capataces de los hijos de Israel, de capos que pusieron sobre ellos los opresores de Faraón, diciendo, ¿por qué no completan las tareas, la cuota de los ladrillos como ayer y anteayer? Y también ayer, versículo 14. Observamos aquí en su máxima expresión el conocido sistema opresivo, compuesto el primer término por el dictador de turno Faraón, creador e instigador de las leyes represivas, ejecutoras y verdugo personificado, por los opresores del pueblo referido en el versículo 10, que eran los responsables de hacerles efectivas, y por último el colaborador, su juzgado, representado en este caso por los capataces hebreos encargados de movilizar a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo. Saltémonos al 15 y al 16. Presionados entonces por la nueva y calamitosa situación, los capataces hebreos recurren directamente ya a la conciencia del faraón. Imagínense, ya como que estaban tan oprimidos que dijeron, vámonos donde el faraón porque ya esta vaina se puso difícil. Y acuérdense que Moisés, ¿dónde estaba? Estaba ahí también. Entonces ya en vista de tanta presión, los capataces hebreos se vieron ya tan presionados que dijeron, vamos a hablar con faraón para que por favor guarde misericordia a nosotros. Y miren lo que pasa en este versículo 15 y 16.
Presionados entonces por la nueva y calamitosa situación, los capataces hebreos recurren directamente ya a la conciencia del faraón. Eso sería como usted decirle a Satanás, por favor, deme pasito, Satanás. ¿Y qué le va a contestar a usted, Satanás? No, eso no. Aquí algo parecido, llegan y Moisés mirando, o sea, lo tremendo, ¿sabe qué es? Ojo con este punto. Moisés está viendo el diálogo entre los hebreos y el faraón, y él está en medio mirando cómo los hebreos le están pidiendo cacao, le están pidiendo socorro, le están pidiendo misericordia, y Moisés en ese momento, póngase a pensar, pero entonces ¿yo qué hago? Y el faraón estaba trabajando estratégicamente Satanás, ¿qué trabaja? La mente. Porque él sabe que nosotros somos vulnerables por eso dice que Satanás está como león rugiente mirando a quién, devorar. Efesios 6 nos enseña que guardemos nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que nos pongamos ¿qué? El vestido y la coraza de justicia, para evitar los dardos del enemigo. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Mandando dardos para tratar de hacer ridiculizar al enviado de Yahweh, a Moisés y a Aarón. Pero aquí estamos viendo que Aarón para nada ha hablado. Aquí la crítica, ¿para quién es? Para Moisés. Ahí, yo creo que hasta Aarón ahí estará también como que, sí, pensando, sí, porque recuerden que Aarón, en vez de ser solución, se cargó, fue en un costal de problemas. Desesperado e intentando por hacerle recapacitar y convencerles de que derogue sus nuevos decretos, le explican que su gente estaba cometiendo un terrible acto de injusticia, pecando al golpear a los guardianes israelitas debido al incumplimiento de una ordenanza que ya de por sí les era imposible llevar a cabo. Pero Faraón, sin conmoverse, porque es que Satanás no tiene misericordia, mano. Dígale al que está al lado suyo, Satanás no tiene misericordia. Le reprocha a los capataces hebreos el descarado pedido formulado por Moisés y Aarón, haciéndoles cómplice de ello. Y miren lo que dice este faraón: negligentes. Por eso ustedes dicen, oiremos y sacrificaremos a Adonai. O sea, le hace una especie de burla en este versículo. Ay sí, mire cómo los tengo y que celebrar fiesta. ¿Algún parecido a lo que a veces sucede? Ay sí, van a celebrar Shabbat. Ay sí, van a celebrar las fiestas de Yahweh. Lo hago de manera humorística, pero es verdad, hermano. Eso hace Satanás con nosotros y se burla a veces de nosotros. ¿A usted nunca le llegó a pasar de pronto que usted se sintiera como burlado por el enemigo? ¿O solamente fui yo alguna vez? No, él se burla, miren, él utiliza situaciones para burlarse de usted, hermano. Por eso usted tenga mucho cuidado, punto para analizar, tenga mucho cuidado con lo que dice siempre. Usted nunca en un momento de aflicción, me quiero morir, eso es lo que dice Satanás, así lo quería ver. Ay, me quiero morir, todo está mal, todo está grave, ay, voy a buscar el puente más alto de Bogotá, a ver si me boto. ¿Y Satanás qué hace? Le abre, eso rapidito, mijo, que lo manda. Por eso dice que en nuestra boca está el poder para la vida y para la muerte, para la bendición o la maldición. Por eso usted, cuando esté en los tiempos de aflicción, promulgue palabras de bendición. Así usted esté viendo lo contrario, diga: Padre, yo creo en tus promesas. Si tú hiciste lo que hiciste con los patriarcas, si tú hiciste lo que hiciste con Moisés como instrumento para traer salvación al pueblo de Israel, si tú, Yeshua, que diste la vida en el madero y trajiste libertad, resucitaste y fuiste y estás en lugares celestiales, sentados a la diestra del Padre, intercediendo por mi familia, por mí, ¿cuántas cosas no harás por nosotros? En medio de la aflicción, si usted no lo dice, el Padre no actúa. Porque es que el Padre se mueve por las palabras que hay en tu boca. ¿Sí ven? Por lo que hay en tu boca. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Rúa de Yahweh gime con gemidos indecibles delante del trono del Padre, intercediendo por sus santos, por sus apartados. En este momento el pueblo de Israel tenía un intercesor y era Moisés. Pero el pueblo hebreo estaba tan afligido que fueron directo a Satanás, fueron directo al faraón a pedirle clemencia. ¿Y qué dijo él? Negligentes. Ay, van a celebrar fiestas. Eso a mí me tocó mucho, ¿sabe? A ver, vaya a celebrar fiesta, a ver, tiene que pagar el recibo, tiene que pagar la cota, tiene que hacer esto, vaya a celebrar fiestas, a ver, lo veo. Así opera Satanás, hermano.
Angustias diciéndole a su pueblo, no menguaréis vuestra cuota de ladrillos, lo de cada día en su día. ¿Qué hace Satanás cuando usted lo ve llevado y usted no habla las palabras correctas? Pues le pone más ¿qué? Más carga le pone y menos lo ve usted aquí a la gente. Por eso hay gente que uno no la ve. ¿Dónde está? Y de pronto pudiendo estar haciendo ladrillos. Angustia al imaginarse el dolor y la profunda decepción que habrá de experimentar el pueblo de Israel en el momento que escuchasen de sus bocas las palabras o las bocas las malas nuevas. Entramos ahora en un episodio que hablar por sí mismo del exitoso resultado de la táctica empleada por el faraón. ¿Él qué empleó? Tácticas. ¿Sí ve? Él no los afligió con trabajo, él los trabajó a la mente. No se le olvide, Satanás trabaja ¿a la qué? A la mente. Otro ejemplo referente a la peculiar personalidad de Moisés y su recelosa relación con el Todopoderoso. Habiendo finalizado los guardianes hebreos de su entrevista con el faraón, salen. Ellos salieron y Moisés se quedó ahí como que. Salieron ellos y se queda Moisés ahí como que, ¿y ahora? Y le dice faraón, a ver, ¿qué va a hacer ahora? Y así le dice Satanás a uno, ¿y ahora qué va a hacer? Ya oró. ¿Y pasó algo? Pero es que yo oré, yo ayuné y no pasó nada. Y Satanás le dice, sí ve, perdió su tiempo. Pero es que no es que usted perdió su tiempo, lo que pasa es que el Padre está preparando un plano profético para operar más adelante. Por eso es que la gente cuando ora se meten desde una, Señor, escúchame, óyeme y ejecuta. No, así no opera Yahweh. El Padre opera, ve tu necesidad. Ve tu aflicción, pero Él sabe en el momento que tiene que llegar. Él sabe, por eso dice, ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Ustedes se acuerdan en una batalla, cuando el rey Saúl se le pareció fácil hacer sacrificio antes de que llegara el sacerdote? Y dice que hizo sacrificio y llega Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Locamente has actuado. Hoy el Padre te quita de el trono de rey. Dice que él se enloqueció ese hombre. Entonces démonos cuenta que hay cosas que el Padre le dice a uno, espérate. Ahí él está así. Mire, usted puede estarse con la lengua por fuera muriendo. Y eso no quiere decir que el Padre lo abandonó. Él sabe cuándo va a entrar. Él sabe cuándo va a entrar, hermano. ¿A usted no le ha pasado? Esta es una analogía tonta. Que a veces llega el enfermo al hospital botando sangre y el médico lo mira y usted angustiado está viendo que se está desangrando, pero como los médicos ya saben, y él, se está desangrando, se está muriendo, y el médico, espere turno, espere su turno, ya le llega. Pues el Padre, como haciéndolo analógicamente, el Padre sabe que en qué momento Él va a entrar y va a intervenir para hacer, hermano. Pero nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos y lo que pensamos. Eso es duro, ¿cierto que sí? Pero si usted tiene el Ruá de Yahweh va a controlar sus. Para esto hay que morir a la carne. Dígale al que está al lado suyo. Hay que morir, hermano. Hay que morir. Eso no es solamente enseñando y exponiendo, sino muéstrelo con frutos y hechos. Porque cualquiera puede enseñar. Y yo siempre lo he dicho, cualquiera puede hablar hebreo, Barú Atá, Adonai. Eso no es eso. El punto es, ¿quién es usted en Yahweh? Porque démonos cuenta que es un pueblo hebreo, que habla hebreo y está afligido. El hecho de hablar hebreo, eso no asusta a Satanás. El hecho de que usted hable hebreo no asusta a Satanás. Lo que va a asustar a Satanás es una vida de testimonio, de santidad, de rectitud, de comunión, de verdad, que en su boca diga ¿qué? Verdad, porque un mentiroso, una mentirosa, olvídese que el Padre va a operar. Hasta que usted no cambie, no operará el Padre. Seguimos con esto. Entonces, bueno, salieron los hebreos, se quedó Moisés ahí como que el faraón se fueron. ¿Y ahora qué? Y lo miró, yo me imagino mirando a Moisés. Y Moisés con su varita y Aarón ahí. El sumo sacerdote, porque Aarón, ¿qué iba a hacer? Sumo sacerdote.
Y el enviado de Yahweh al pie mirando y salieron ellos. Y ¿usted se imagina los hebreos antes de salir como cuando lo miran a uno con mirada de acusación? Claro, Moisés, pues Moisés, ¿cómo se sentiría? Diría, no, el Padre, y ahorita lo vamos a ver en versículos más adelante, sino que yo le quiero poner como, ¿sí? Para que usted lo ponga en su vida, ¿sí? Para que no vaya a creer que esto solamente echemos 5 para ese tiempo. Versículo 20, expectantes para informarse sobre el resultado de la reunión, pero lamentablemente para estos habrán de recibir ahora el primer doloroso desengaño de su campaña. Y le dijeron los guardias, vea el Eterno sobre vosotros y juzgue, porque asquearon nuestro olor ante los ojos de Faraón y ante los ojos de su siervo para darles armas en su mano para matarnos. Miren lo que ellos estaban pensando ya prácticamente con esto que están haciendo. Faraón nos va a matar. Los estaban golpeando. Recuerde que los estaban golpeando, los tenían subyugados, llegan, entran, piden misericordia. Y dice que ellos salieron, hay una palabra que dice que ellos salieron como perros despreciables. Salieron mal. Y empezaron ellos a decir, ¿qué tan mal lo hicimos nosotros? Para que Yahweh esté trayendo o vaya a traer muerte sobre nosotros. Por eso yo le digo, cuando Satanás a uno lo oprime a un punto de lo máximo, es cuando usted empieza a decir, pero yo qué tan malo hice, Padre, para estar pagando esto. Y resulta que el Padre lo está, ¿es qué? Lo está formando para promoverlo a algo mayor. Lo que pasa es que a veces confundimos el amor de la disciplina con reprensión y juicio. Por eso dice que Dios, el Padre, Yahweh, al que ama, disciplina, y al que recibe por hijo, lo azota, porque si no somos así, pues no somos moldeados. ¿Y a quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta? A ver, el Padre va a azotar duro a veces, a ratos que esto se va a poner duro. Que uno dice, ¿será que estoy en pecado? Sí, porque uno empieza como a mirarse sospechosamente. ¿Será que yo estoy en pecado? Y empieza usted a hacer memoria de hace 40 años atrás. Cuando Yeshua ya lo perdonó y usted ven. Y Satanás diciéndole, sí, es eso de hace 30 años, sí. Mentira, es que ya Yeshua lo perdonó, hermano. Pero como a veces, ¿ustedes no sabían que a veces en el afán de la mente pierde el control? A veces la mente pierde la noción de las cosas y empiezan a salir las acusaciones. Por eso usted tiene que pensar muy bien quién es usted en el Padre, para así mismo usted poderse sostener de pie delante del enemigo. Miramos en el versículo 21, sus siervos para darles armas en sus manos. Bueno, ellos ya pensaron, no, aquí vamos a morirnos. Los capataces emplean un modismo lingüístico muy peculiar para transmitir sus acusaciones. Asquearon nuestro olor, exclamaron traducido más sencillamente, nos indispusieron frente al faraón y toda su corte. De esta forma ellos tratan de explicar que han sido rechazados por el faraón como algo que huele mal y produce inmediatamente repulsión, dirigiéndose sucesivamente a Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron ellos? ¿Miraron a quién? Antes de salir miraron a Moisés y Aarón y salieron. Dice que sucesivamente Moisés y Aarón, una dura acusación le entrega a Faraón. De evidentes motivos para martirizarles como si esto fuera poco, hay un miraz y explica que al decir los capataces, vea, el Eterno sobre nosotros juzgue, y ellos le profieren una dura maldición, camuflada en una retórica de su queja, que podrá expresarse en la siguiente forma, que vea Elohim, miren lo que dicen ellos, que vea Elohim vuestro pecado y os castigue por haber dado al enemigo armas para destruir al pueblo de Israel. Si hubo alguna contestación de parte de los hermanos a las acusaciones de los guardianes hebreos, la Torá no lo expone textualmente, pero ellos lo pensaron así. No lo dice en la Torá. Que ellos no reaccionan quizás por carecer de respuestas o de explicaciones, suficiente para hacerlo. Aarón y Moisés se enfrentan no solo con Faraón, sino que también con la aprehensión de su propio pueblo. O sea, ya se le vino el pueblo encima de ellos. O sea, más duro, porque ¿se acuerdan el principio que él dijo, ellos no me van a creer? Y se dio cuenta que, ¿verdad? Se estaban cumpliendo las palabras. 6 días para el Padre convencerlo. ¿Cuántos días? 6. Está ahí enfrentando la situación y bueno, él exponiendo, diciendo, bueno, Faraón, deja al pueblo celebrar fiesta. Ya vimos una parte que significa fiesta, Cesar Shabbat. También la celebración de atar con sogas a futuro. Aarón y Moisés se enfrentan ahora no solo con el faraón, sino que también con la presión de su propio pueblo.
Debió actuar rápidamente para recuperar la pérdida de la confianza. ¿Usted qué cree que en ese momento que estaba pensando Moshe? ¿Y ahora qué? Miren, eso está, vamos a poner un ejemplo, es como cuando una familia está siendo oprimida. Y usted va y lleva el mensaje del Padre, y es una palabra de parte de Yahweh, no de la carne. Y llegó usted, y resulta que de pronto usted va a traer para la palabra de sanidad. Llegó usted, vamos a orar por sanidad, porque hoy el Padre lo va a sanar. Y a la media hora lo llaman y dicen, no, está hospitalizada, se está muriendo, y usted, pero, sí, y algo como así, se está muriendo, y usted, entonces yo qué fue lo que hice, Padre, ¿fue mi carne o fuiste tú? Algo así está sucediendo. Que el pueblo expresará abiertamente a los hermanos su repudio y descontento por su accionar o por lo que ellos consideraban era el desacertado desarrollo de los acontecimientos. Inmediatamente luego del altercado, Moshe recurre decididamente en busca del Eterno para pedirle explicaciones. Llega y se sale y se devuelve al mismo lugar donde tuvo el encuentro. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que él volvió a la zarza? ¿Qué creen ustedes? Dice que él salió para pedirle explicaciones como al principio. Retornó Moisés hacia el Adonai y dijo, ¿por qué me hiciste mal a este pueblo y para qué me enviaste? Los hebreos creían que Elohim era el único Elohim y por tanto era la única casualidad. Isaías 45, 6, 7 dice, para que sepas, miren lo que está hablándonos Yahweh hoy. Y esto también era para Moisés en ese tiempo. Y sabemos que Moisés está antes del profeta Isaías, pero sabemos que la palabra de Dios es... Dice, para que sepas que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo, Elohim Yahweh, y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas. Isaías 45, versos 6, 7. Y que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Jeremías 27, Elohim mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación, dice el profeta. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. Los planes de Elohim están por encima de nuestra comprensión. Yahweh tiene buenos planes para su pueblo en el largo plazo, pero este mundo de pecado y rebelión confunde los asuntos de Yahweh. Por eso Isaías 55, 6, 13 dice así: ahora es el momento oportuno. Busquen a Elohim, a Yahweh, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque el Elohim siempre está dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados de su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos, les juro que así es. El poder de la palabra Elohim. Yahweh dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así como brotan la semilla y el trigo comemos, lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios, no vuelve ¿qué? Vacía, sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Últimas palabras de consuelo, ustedes, los israelitas, saldrán de Babilonia con alegría. Estoy en Isaías 55, 6, 13. Ustedes los israelitas saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Cuando los montes y los cerros los vean, cantarán canciones muy alegres. Y los árboles, aquí los árboles son personas, multitudes del campo se aplaudirán y crecerán pinos en lugar de espinos, arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Yahweh Elohim y ese será nuestro maravilloso, de su maravilloso poder. Seguimos en el versículo 22. Desde que viene Faraón para hablar en tu nombre, cuando viene Faraón para hablar en tu nombre, empeora la situación. Este pueblo salvar, y no salvaste a tu pueblo, le está recriminando Moisés, pero no salvaste a tu pueblo. Si analizamos el contenido de estos dos versículos en una forma textual, solamente resulta obvio que Moisés interpela a su Elohim duramente, poniendo en seria duda y de manera muy poco diplomática la efectividad de su plan para salvar a Israel. O sea, le quiso decir al Padre, venga, como que ese plan que usted hizo, como que no era. Sabiendo que el Padre en el capítulo 4 y en el capítulo 3 le dijo todo. Eso sucede, y este punto es muy importante porque yo no quiero que simplemente esto quede en una enseñanza,
sino que usted lo aplique en su vida. En uno de los textos que no alcancé a leer, me salté unos versículos, me traía ahorita a memoria, decía que estos hombres llegaban tan agotados a sus casas, que no podían estar con sus esposas. Que sus esposas trataban de buscarlos para estar con ellos e intimar, pero ellos les decían mañana sí. Llegaban el día y decían pasado mañana y nunca podían hacer nada con ellas. De lo mismo que estaban como agotados. Cualquier parecido a la realidad, varones. Pero yo lo voy a llevar en analogía espiritual. Hay gente que llega tan agotada a la casa que el padre le dice, búscame, a orar, a orar. ¿Cuántos no han llegado? Y yo sé que eso pasa aquí. Llegan, sí, yo sé que ustedes se van a las 5, a las 4 se levanta, a las 5 está saliendo, a las 5:30 coge el Transmilenio, a las 7 entra al trabajo, a mediodía sale y medio almuerza, llega en la noche, vuelve otra vez, coge el Transmilenio para los que cogen esos buses articulados, y llega a las 7, 8 de la noche. Mija, sí, ¿cómo le fue? Bien. La comida, bueno, estoy cansado, me voy a acostar. Día que perdió con el padre. Día que perdió con el padre y el enemigo le dice, así te quería ver. Sí, así los quiere ver. Si miramos para ese tiempo, el modo de ellos, del faraón tenerlos a ellos agobiados para que no se multiplicaran también, era que el hombre estuviera agotado, hermano. Porque dígame usted, un hombre cansado con 20 horas, no, pongámosle 15 horas de trabajo, ¿será que le queda alientos para la esposa? Que le diga a la esposa, mijo, levántese. ¿Y qué dice el hombre? Mañana sí. Llega mañana y le dice, no, pasado mañana. Entonces, pues imagínese, pues eso era la tarea que él los estaba trabajando a ellos física y espiritualmente. Hoy en día, pues yo creo que a usted no le pasa eso, gloria a Dios, no. Usted es un muy buen esposo y atiende a su hogar y todo como debe ser. Aquí estamos mirando lo espiritual. ¿Lo qué? Lo espiritual, que cuando usted llega a la casa, llega a orar, llega a pedirle al Señor, hoy fue duro el trabajo, Padre, pero yo reconozco y creo que en medio de lo que pasó en este día, yo sé que tú vas a orar por mí, por mi familia, etcétera. No sé cómo usted hable en medio de su cansancio, pero hable algo, hermano. Diga algo, ¿cierto? Pero hay gente que lo único que dice, estoy cansado, me voy a dormir. ¿O cuántas veces no ha pasado en su casa que usted llega y sus hijos le dicen, pa, vamos a orar? Es más, en Chabá muchos no llegan a celebrar Chabá, sino llegan a dormir, a comer ya, a dormir. Vienen en Chabá aquí, medio abren la Torá y un rato, me estoy por la mañana porque por la tarde no puedo. ¿Por qué? Porque es que tengo mucho que hacer. Y resulta que no tenía nada que hacer. Y como Dios opera con las intenciones, dése cuenta que Moisés va con la intención de decirle al padre, venga, pero es que usted me mostró algo y no lo hizo. ¿Y es que acaso el padre tiene alguna obligación de hacer lo que uno le dice? No, entonces llega, hubo un intercambio de palabras, dice, en seria duda y de manera muy poco diplomática la efectividad de su plan para salvar a Israel. Esta actitud expresa una terrible desazón de un sentimiento de impotencia, hasta de autoculpabilidad muy profundo por haber provocado personalmente la desquiciada actual situación del pueblo hebreo. Y todo lo que estaba aconteciendo era absolutamente contradictorio y peculiar en sentido de la justicia. De todas maneras, aunque esta acusación es sostenida por una contundente realidad, es indudable que ella nace una reacción irreflexiva, dado que él debería haber recordado la temprana advertencia expresada por Yahweh de que Faraón enviara al pueblo y de que por ende su misión no iba a ser tan fácil. Ya el padre le había hablado a Moisés, ya él lo había dicho, esto va a ser duro, mijo. ¿Y él qué? Se devuelve, lo recrimina. Imagine uno recriminando al padre, hermano. ¿Ustedes se acuerdan Job? Cuando le hace una reclamación y le dice el padre a Job, venga Job, ¿dónde estabas tú antes de que yo hiciera las estrellas, el universo y todo lo que habita en el universo y todo lo que hay? Entonces, por si usted en algún momento le da por tener ciertas discusiones con el padre, porque es que hay gente que miren, hay gente que le sucede esto, que cuando se pone la situación dura, empiezan a altercar con Dios. Es que Dios fue el que me trajo esa enfermedad. Es que yo sé que yo no he sido buena gente. Es que Dios no le está preguntando a usted si ha sido buena gente o mala gente. Él ya lo conoce a usted, hermano. Pero Él sí en su plan lo está formando.
Dígale al que está al lado suyo, en medio de todo el Padre lo está formando. Porque vuelvo y le repito, aquí el asunto del tropel, el tropel específico en este Éxodo 5 es libertad y fiestas. Libertad y fiestas, cosa que usted no se le debe olvidar. No se le, por eso ahorita viene, ¿cuál? Pesat. Primero David viene Pesat. No celebremos Pesat. Bueno, listo, tranquilo, quédese en su casa, el Eterno lo bendiga. Chavá, pues celebrar Chavá. Qué pereza es que uno se reúne y a comer. Qué pereza comer, y como a usted le toca gastar, como a usted le toca sacar la plata, y como usted no tiene la fe suficiente para que el Padre lo prospere, para usted tener comida para todos, entonces viene la murmuración. Pues el Padre, ¿qué hace? Pues le quita y sí lo que tiene. Ahí sí, para que se queje por algo, hermano. Dice que debería haber recordado la temprana advertencia expresada por Hashem, que Faraón enviara al pueblo y de que por ende su misión no iba a ser tan fácil. Y eso me recuerda algo, mire, eso me recuerda cuando el Padre nos llamó a nosotros a pastorear. Él nunca me dijo que esto iba a ser fácil. Él me dijo, ustedes van a tener humillaciones, los van a humillar, les van a decir y quién los llamó y de dónde salieron. Es más, la gente que estaba con nosotros en el comienzo, que están ahorita, no creían en nosotros hace 13 años. Decían, esos dos son inexpertos. ¿Será que el Padre está con ellos? ¿O son uno más que está jugando al triquitraque? A la suerte. Ya se sabía lo que sí iba a venir también. Por eso cuando usted escucha la voz del Padre sabe lo que se le va a venir, que no iba a ser fácil. 13 años después no es fácil, porque traer libertad a familias no es nada fácil, hermano. No es nada fácil, dígale al que está al lado suyo, lidiar con usted. No fue nada fácil lidiar con el pueblo de Israel. No fue nada fácil lidiar con el pueblo de Israel durante 40 años. No fue nada fácil. Murmuraciones, queja, comida, malo si había, malo si no había, malo si había la nube de fuego en la noche, malo si había la nube en el día, todo era malo, la queja. Ahora ellos se vivían quejando ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Yahweh no responde? ¿Por qué, ojo con este punto, por qué nos reunimos en la comunidad Yunar y Padre no responde? ¿Será que los pastores están mal? ¿Será que hay algún pecado en ellos y lo empiezan uno a mirar con sospecha? No sabiendo que el Padre está esperando el día y la hora para el ¿qué? Operar. Y ya para terminar, versículo 22, para que usted vaya contento. Dice que hasta quizás peligrosamente a la ira del castigo divino. Dice que cuando, ojo con este punto, con duros términos exponiéndole con sus preguntas y apelaciones frontal, hasta quizás peligrosamente a la ira del castigo divino, Moisés no puede comprender cómo el Eterno, el Poderoso, que de Éxodo 3 y 4 ahora parece que ha fallado y no ha liberado a Israel, incluso ha hecho que las cosas empeoren. Por eso dicen que cuando llega la medicina en una casa todo empeora, hermano. Cuando llega el evangelio, la salvación. Por eso nunca usted se preocupe, porque yo escuché en algún momento aquí en esta comunidad, no sé de quiénes, me decían, yo fui y le prediqué a esa gente y eso se puso peor, que yo no me volví a aparecer. Al contrario, toca con mayor insistencia porque algo está pasando. Acuérdese que es una guerra, ¿qué? Espiritual, donde Satanás, es que hermanos, soltaron una familia idólatra y que han practicado hechicería, brujería, adulterio, budismo, bueno, cuánta porquería haya. ¿Sí o no? No es fácil. Eso no es nada fácil, hermano. Y para que sigan al Yahweh de Israel no es cualquier cosa. Para que sigan al Yahweh de Israel tiene que haber manifestaciones, ¿sabían ustedes? Muchos están aquí porque en algún momento pidieron una prueba de milagro y Dios se la dio. O si no, no estuvieran aquí. A uno le sacó los demonios, etcétera, ahí para adelante, lo que usted quiera pensar. Por eso usted está aquí. O si no, usted no estuviera aquí sentado. Todos estamos por algo que el Padre hizo. O si no, no estuviéramos aquí. Quiere decir que el Padre sí opera. Y el Padre sí está en el asunto. El Padre está en el asunto en su casa.
en su familia, en su matrimonio. El hecho que Él no hable no quiere decir que Él no esté. Él no es como nosotros cuando un bebé coge a chillar, coge la mamá y tome, mijo. No, Él no es así, hermano. Él espera que uno llore y lo espera porque es que uno tiene que madurar. Porque usted se imagina un creyente llorón. No hay cosa, mire, aquí Moisés está llorándole. Está llorándole y le está haciendo un reclamo al punto de una ira y de un castigo divino hacia él, de parte del Padre. Estaba enojado, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué me mandó? ¿Por qué me pusiste en vergüenza ante mis hermanos? Yo te lo había dicho que ellos no me iban a recibir, pero Yahweh le dijo, yo le dije antes que ellos tampoco iban a escuchar, Faraón. Que iba a ser difícil, entonces ¿por qué viene a quejarse? Más bien siga y vuelva. Después lo vamos a ver que vuelve otra vez con su caminadito allá. Y vuelve con su problema, Aarón. Pues para ponerlo en son de humor, porque vamos a ver más adelante que esto se va a poner duro. Va a haber mucha sangre, va a haber mortandad. Van a suceder muchas cosas. Pero que yo siempre he dicho, para haber paz y libertad, tiene que haber guerra, hermano. Siempre en los asuntos del Padre, para que haya libertad y paz, tiene que haber ¿qué? O dígame una cosa, usted llegó aquí facilito y no, usted llegó contento por esa puerta y haciendo giros. ¿Cómo llegó usted aquí, hermano? Por eso, ¿cómo llegamos? Todos llegamos mal. Yo hace 18 años llegué a una iglesia con los problemas del mundo, hermano. Problemas que no los podía solucionar físicamente, porque eran problemas de muerte ya. Mi cabeza tenía precio. Y llega el Padre y me saca de todos esos problemas y me trae la libertad. ¿Sí ve? Y eso es lo que el Padre quería hacer con el pueblo hebreo. Sacarlos de la esclavitud para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero sabemos que una cosa es la promesa y otra cosa es el proceso. Todos nos gusta la promesa. ¿Cuántos les gusta la promesa? Una tierra que fluye leche y miel. Pero, ¿qué falta? El proceso, hermano. Y en el proceso es donde dicen por ahí un tema, porque en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Sí es así? Moldea mi vida a tu parecer, haz lo que tú quieras, hazme un nuevo ser, aleluya. Eso, algo como así. Entonces Dios nos tiene que procesar para la postrer ver la bendición. Por eso usted no se preocupe, porque uno escucha en la consejería, no es que está pasando esto y lo otro, y uno, tranquilo, Dios, ya lo va a sacar tranquilo. Ya, y pues la otra persona, ¿verdad que sí? Usted tranquilo, que desde que usted esté andando en el asunto del Padre, usted encárguese de las cosas del Padre, y el Padre se encargará de sus asuntos. Amén. Bueno, damos gracias por el Padre habernos permitido en esta tarde un Shabbat más compartir de sus tiernas instrucciones. Nos veremos en el próximo Shabbat en Shemot capítulo. Entonces, para que usted se prepare, a su casa llegue otra vez y estudie esta semana. Estudia esta semana Éxodo 5. Vuelva y estúdielo. Yo les mando los PDFs, como siempre lo hago, para que usted recapacite y para que usted analice por si de pronto todavía hay dudas de usted hacia el Padre. De pronto esta semana el Señor coja y le diga, ahora sí vas a creer que todo lo que yo he dicho se va a cumplir en su tiempo. Bueno, nos despedimos. Shabbat Shalom y nos veremos la próxima semana. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.